Vieil ivrogne. C'est une clause de style. Naturellement. L'alcool te trouble la vue. Tu ne vois pas le manège de Germain qui déshonore ton hôpital, ni les tripotages de ton économe Bonnevie la crapule. Demande-lui donc comment il a obtenu pour son ami Griot la soumission du 15 janvier. Signé Le Corbeau. Qu'est-ce que vous pensez de ça? La última flecha, un podcast del antepenúltimo mohicano. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de La Última Flecha, un podcast del antepenúltimo mohicano, donde viajamos en el tiempo y últimamente también por el espacio a través del cine. Los grandes clásicos, las pequeñas grandes obras y los títulos de culto. Todo cabe en este rincón de cine y para seguir adelante con esta nueva película que hoy proponemos está con nosotros, por ejemplo, Miguel Muñoz Garnica. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buena. Ignacio Pablo Rico, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros hoy. También está Mariona Borrul. Mariona, ¿qué tal? Muy buenas. Hello, baby. Y por último, José Luis Forte. José Luis Forte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todas y a todos. Ya estamos todos, este va a ser el nutrido y maravilloso grupo con el que vamos a analizar la película de hoy. Tras nuestro viaje espacial por la profunda Rusia, nos quedamos hoy en Europa, concretamente con una película francesa. Nos vamos al thriller, un poco al cine negro. Es una cinta que en su día tuvo mucha polémica y que le supuso algún que otro quebradero de cabeza a su director Henry Georges Clouzot. Hoy hablamos sobre la película de 1943, El Cuervo. Tengo que decir, Forte, que por un segundo, llegué a pensar que era la película de Alex Proyas de 1994, la de Brandon Lee, en la que murió Brandon Lee. Te juro que por un segundo pensé que me lo ibas a poner tan bonito, pero no. Es El Cuervo de 1943. Es una cinta de intriga de la Continental Films, una productora alemana que digamos que trataba de contrarrestar la producción de cine americano, por lo menos la distribución en Europa, y en ella debutó este director, Georges Clouzot, y en su segundo año en esta productora, pues estrenó la cinta El Cuervo. Es un drama que nos transporta a un pequeño pueblo de Francia, donde el médico empieza a recibir cartas anónimas firmadas por alguien que se apoda El Cuervo, y unas cartas en las que le amenazan para que rompa su relación adúltera con la mujer del psiquiatra. Al verse ignorado, pues el Cuervo decide empezar a mandar cartas a otros muchos personajes a otras muchas personas del pueblo, destapando pues todas las bajezas morales que tienen cada uno de los personajes que integran esta pequeña localidad. Y claro, la intriga de repente pues se convierte en una urgencia a la hora de descubrir quién está detrás de estas cartas, ¿no? Muy rápidamente tengo que decir que para mí es una peli que en apenas 3 secuencias consigue enlazar una red completa de misterio y de secretos a través de los personajes que se va a mantener perfecta durante toda la película, que va a mantener la intriga para saber quién está detrás. Y además de eso, otra de las claves que tiene es que creo que lo grande que tiene es que dentro de esa red luego empieza a entretejer todas las, digamos, los pormenores y los pequeños detalles de cada uno de los personajes, que lo acaba convirtiendo en un drama psicológico tremendamente adictivo. Ahora nos meteremos mucho más al lío con la peli, pero antes yo creo que lo mejor sería pormenorizar un poco la peli, así que lo mejor es que Forte, que es quien eligió la cinta, pues nos cuente un poquito más sobre su contexto y sobre la vida de H.G. Clouzot. Forte, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues voy a contar todo lo brevemente que pueda, pues unas notas sobre lo que es el Clouzot y su cine, ¿no? Henry Georges Clouzot es un director francés que nace en el año 1907 y muere en el año 1977.
Qué forma tan típica de comenzar, ¿verdad? Soy así, ¿qué vamos a hacer? Bueno, Clouseau empieza... Su cine se puede dividir en varias etapas, evidentemente de manera cronológica, y tenemos una primera que acontece a principios de los años 30, donde él en Berlín se dedica a rodar segundas versiones de películas. ¿Qué es esto de las segundas versiones? Es un tema que me apasiona, siempre me ha fascinado. Es el principio del sonoro. La banda sonora se une a la banda de imagen, pero no existe el doblaje. Entonces, para estrenar las películas de los diversos países hay que hacer rodajes alternativos para que estén en varios idiomas y poderlas presentar en los diferentes países, porque entonces, como he dicho, no existía el doblaje. Esto llevaba a que muchas veces se rodaba la película principal, la producción principal de cualquier país, una película norteamericana, una película francesa, una película alemana, de cualquier país, y por las noches o en los momentos en que no se estaba rodando la película principal, se aprovechaba y, utilizando bien actores que supieran otros idiomas o con actores de los países a los que se iba a traducir, se hacía una versión alternativa y que se utilizaba también otros directores, ¿no? Jacques Clouseau rueda así 2 películas en Alemania, y lo que hace es que rueda dos versiones francesas de películas inglesas del momento. Este mundo de las dobles versiones, que sucede dentro de este primer lustro de los años 30, hasta que por fin se descubre cómo doblar una película, cómo añadir una banda de sonido a lo que ya existe, y estas dobles versiones desaparecen, pero es un mundo un momento de estos locos de la historia del cine que me apasiona, me gusta muchísimo, ¿no? Dobles versiones de películas, ¿a quién le interesa eso? ¿Quién las ve, no? Siempre que tengo oportunidad de ver alguna de estas, no me lo pierdo. No es fácil, quizá la más conocida, que sonará a todo, es la doble versión del Drácula de Tod Browning con Bela Lugosi, la versión española, ¿no? Que se recupera en el año, mira, lo tengo apuntado por aquí, se encuentra una copia en La Habana, nada más y nada menos, en el año 1991. Es cuando se recupera, se estrena en el cine de terror de sillas. Aquí en España, por ejemplo, se estrena esta copia, y seguramente todos habréis oído hablar, ¿no?, de que la versión hispana es mucho mejor que la norteamericana de Tod Browning. Ni caso, o sea, son 2 películas malísimas, ¿para qué nos vamos a engañar, no? A mí me encantan las 2, o sea, adoro las 2 pelis, me gustan muchísimo, pero buenas, vamos a ver, seamos serios, ¿no? Eso no implica que me fascine Bela Lugosi, y que, eso sí, los 20 primeros minutos de la versión de Tod Browning, donde Karl Freund, el director de fotografía, toma un poco las riendas de la peli, a mí me parece sensacional. El problema es cuando el vampiro llega a Londres, ¿no? David Skal, un gran especialista del cine de terror y sobre todo también de Bram Stoker y todas las versiones de Drácula, tanto sus libros sobre Drácula como cuando habla de cine de terror, David Skal siempre cuenta que Browning no aceptó bien el sonoro, y en la película de Drácula estuvo perdido, o sea, no estaba en la película, estaba otras cosas, ¿no? Perdonad que me detenga un poco en la película de Drácula, porque es quizá el ejemplo más palpable de lo que son estas dobles versiones, que es como empezó haciendo cine Henry-Georges Clouseau, ¿no? Que es un mundo muy, como digo, muy, muy apasionante. Otra cosita que voy a decir de la versión española, es verdad que tiene más, la cámara tiene más movimientos, más, en ese sentido, quizá no tan pesada de ver, pero si comparáis al actor español Carlos Villarías con Bela Lugosi, se quiere aún más a Bela Lugosi, porque te das cuenta de lo impactante que tenía que ser en su momento cuando salió en pantalla, y el encanto y esa especie de magia que tiene todavía Lugosi, que te das cuenta que algo hay, porque el pobre Villarías, a ver, también yo creo que le eligieron porque se parecía vagamente a Bela Lugosi, pero es que parece un típico señor que entra en la habitación y en vez de morder a la gente, es que está pidiendo disculpas, perdone que entre aquí, soy Carlos y es el Drácula. No hay color, ¿no? De todas formas son, repito, por mucho que diga que son malas igual, tampoco me hagáis mucho caso, a mí las he visto, la de Tod Browning no sé cuántas veces, no quiero ni contarla, y la española también varias. Merece mucho la pena, sobre todo comparar cómo las versiones españolas, en concreto las españolas, que quizás son las que he visto algún poquito más, seguro que a vosotros también, ahora os va a sorprender, pero duraban más porque evidentemente los textos en español eran más largos, y por eso la versión de Drácula española dura mucho más. También algunos directores, en este caso George Melford, el que se encarga de la... ¿Es George Melford? Déjame que lo compruebe rápidamente. Sí, ¿no? Sí. George Melford, que es el que se encarga de la versión hispana, también se aventura y rueda alguna escena, que también lo solían hacer, rueda alguna escena extra, se detienen un poquito más, nada más y nada menos que Lupe Vélez. Era el torbellino mexicano, no era la protagonista de la versión española, una actriz que después sería pareja de Gary Cooper, nada menos, ¿no? Nadie seguía el ritmo de esta mujer de tremebunda, ¿no?
Es muy divertido escuchar a Lupe Vélez hablando del rodaje de esta película en algún documental, pues, que sale ella, recuerda, siempre, le preguntan, desde que se vuelve la película, siempre le preguntan esto tan curioso, ¿no? Estas dobles versiones, he dicho que es un mundo maravilloso. Quería recomendar un libro porque mi fascinación por este tipo, sobre todo en una época que estaba como loco a ver si podía encontrar películas de este tipo, ¿no? Cuando llegan todas estas películas, las versiones en DVD, etcétera, por ejemplo, la versión cuando saca la Universal, sus películas de terror, aprovechando no sé qué, centenario, no me acuerdo cómo era, saca las versiones en DVD, y en la de Drácula incluye un extra que incluye la versión hispana, o sea que es muy fácil acceder a ella y disfrutarla, como no. El libro que quería recomendar es Cita en Hollywood, de Juan B. Heining y Robert G. Dixon, ediciones Mensajero. No sé cómo está disponible porque yo lo compré, atención. Seguro que algunos de mis compañeros y compañeras de aquí de La Flecha no habían ni nacido. El año 1992. Efectivamente. Bueno, pues Cita en Hollywood, antología de las películas norteamericanas hablada en castellano, da un repaso, se divide en dos partes el libro. Una primera, que es un breve estudio que nos explica cómo las productoras hollywoodenses, porque aquí se centra solamente en las películas norteamericanas y sus versiones españolas, ¿no? Tenían centros de rodaje tanto en Estados Unidos como en París, ¿no? Y los actores españoles o hispanos iban a rodar diferentemente tanto a Estados Unidos como a Francia, a rodar estas versiones hispanas. Una de ellas esta de Drácula de George Melford. George Melford, como curiosidad, para que veáis a dónde va el destino de los directores, aquí donde lo veis, haciendo una doble versión del Drácula totalmente desconocida y perdida, en el año 1921, estaba dirigiendo a Rodolfo Valentino, en el que fue su mayor éxito y su apoteósico éxito, El Caid, de Seyck, ¿no? La película que convirtió en personaje mítico a Rodolfo Valentino. Estas cosas siempre me gustan muchísimo, ¿no? De la deriva que toman los directores, estás muy arriba, estás muy abajo, que viene perfecto para hablar de Clouseau, que seguir su carrera como una serie de altibajos impresionante. Bueno, pues el libro Cita en Hollywood, que la segunda parte es toda una lista de películas impresionante de todos lados, de todas las fichas con resúmenes, etcétera, de todas las películas de las que hay versión hispana, que además tengo aquí unas notas. Aquí tengo el libro todo garrapateado y pintarrajeado, y tengo notas tengo un recorte de cuando se estrenó la película, tengo un recorte del periódico cuando se estrenó la película en el Festival de Sitges, y tengo aquí notas aquí apuntadas, que son las brevísimas reseñas que sobre el estreno hicieron tanto José María Latorre, en la revista Dirigido, como Kim Casas, que también hizo unas líneas que comentaban la película en la revista Dirigido, ¿no? En una época que yo el Dirigido me lo compraba todos los meses y no te había llegado a casa y ya me la había leído la revista entera, ¿no? Bueno, un libro que recomiendo con una curiosidad tremenda, Cita en Hollywood. Y vais a conocer cosas muy curiosas sobre estos rodajes. No sé porque claro, ya, si el año 92, ¿no? Aquí gente ni había nacido, ni os quiero contar cuando yo era pequeño, la tele echaban los cortometrajes, había cuando sale la segunda cadena, los horarios eran muy rígidos, había una película, o había un telediario, yo que sé, a las 8:30 era otra cosa, a las 9 era una película, etcétera. Pero cuando terminaba algo y quedaba tiempo entre medias hasta que empezara lo siguiente, se rellenaba, dependiendo la hora, o bien con dibujos animados, o lo que llamaban el cine mudo. O sea, yo cuando era pequeño llegaba ese momento de cine mudo y me ponía nerviosísimo porque yo me moría de la risa viendo a los que después descubrí, ¿no? Los clásicos que todos conocéis, ¿no? Pues Chaplin, Keaton, etcétera. Sí. Pero cuando llegaban los cortos del Gordo y el Flaco, no siempre eran mudos. Y claro, a mí, el Gordo y el Flaco, claro, tengo un amor tremendo que afortunadamente al revisar sus películas se ha incrementado más, ¿no? Que a veces la nostalgia nos mata. Pues no. Además, yo para la nostalgia, cero, ¿eh? O sea, yo si lo veo ahora, si me gusta bien, si no, no tengo ningún problema. Y no sé si claro, es que no sé si lo llegasteis a ver o tenéis noticia de ellos o si alguna vez habéis visto cortos del Gordo y el Flaco en las versiones hispanas. Porque claro, otro tipo de actores se podían sustituir. Pero ¿cómo sustituyes al Gordo y el Flaco en un cortometraje que la gracia era verlos a ellos, ¿no? Pues lo que hacían, para que veáis qué locura, era que cuando rodaban las películas, hacían las versiones hispanas con los actores españoles, el Gordo y el Flaco, que no tenían ni idea de español, según iban actuando, porque los ritmos de rodaje eran tremendos, no daba tiempo a que se aprendieran nada de memoria. Entonces había unos señores allí puestos con unos carteles con el texto en español, y ellos, según iban actuando, o sea, terminaban un plano, rodaban la versión en español porque se cambiaban los actores para aprovechar el mismo, ya que estaba colocada la cámara, etcétera, tiramos para adelante, y la leían, o sea, literalmente iban leyendo de los carteles que le ponían. Claro, yo cuando era pequeño me moría de la risa por cómo hablaban español el Gordo y el Flaco, ¿no? Cuando al fin descubrí por qué era, o sea, que los quiero aún más. ¿Cómo no quererlos, no?
Es una anécdota que, perdóname que le incluya, pero viendo lo de Clouseau y el principio, sí, pero no podía evitar contarla porque es una anécdota que siempre me ha gustado muchísimo del Gordo y del Flaco, los quiero un montón, pero claro, se ven estas cosas que hay que quererlos más, ¿no? Si tenéis oportunidad, además salió hace tiempo, pero salió salió un DVD, una colección, lo típico, de 8 o 10 DVD, con un montón de películas del Gordo y el Flaco. Por desgracia, no incluían nada de su obra muda, que sus cortometrajes mudos yo creo que es lo más brutal del Gordo y el Flaco, son buenísimos. Pero aquí incluía muchos cortometrajes, pero incluían mucho de su época sonora. Pero claro, con las versiones hispanas. O sea, me parece tremendo. Claro, ahora lo escucho y lo que veo son dos señores hablando el español como pueden. Yo cuando era pequeño, es que yo no sé si que me ría más de sus caídas, de sus locuras, o de cuando hablaban ese español, que es que te morías de la risa, ¿no? Pero claro. A mí me encanta el concepto de tú esperando no a ver la película en la tele, sino a que sobrara tiempo para que pudieran meter un corto. Pero tú piensas que solamente había una cadena, porque la segunda, además, aquí en Extremadura, Dani, la segunda, yo me acuerdo que cuando había fútbol los domingos, en la segunda echaban películas. Y te ponían a veces los anuncios de las películas, y yo lloraba, primero porque en mi casa en fin, que había mi pobre padre, ¿no? Yo lo quiero mucho, pero quería ver fútbol. Pero es que encima, lo más triste es que la mitad de las veces la segunda ni se veía. O sea que cuando alguna vez tenía opción de ver la película, de repente la ponía, y la segunda no se sintonizaba. O sea, yo me quería morir. Yo era un crío, O sea, yo me gustaba el cine viejuno, o sea, era como algo natural. A mí era una película moderna, pero llegaban estos señores antiguos y no se me olvida que no la pude ver. Yo creo que me fui llorando a la cama, porque lo que vi fue, durante mucho tiempo pensaba que era el Drácula de Todd Browning, y no era el Drácula de Todd Browning. Yo creo que era una escena de la hija de Drácula, porque eso lo descubrí después. Porque anuncian la película, no, la hija de Drácula no sale Bela Lugosi, bueno, claro, es que no tengo recuerdo. Pero sería una escena de una película de Drácula. Y salía una escena de como una señorita que se caía, salía un gato. Bueno, yo estaba fascinado con esa escena. Y yo, papá, por favor, déjame ver la película. Y mi padre, pero es que vamos a ver esto como antiguo. Niño, vete a la cama, que es una de miedo, te vas a asustar. Los rombos. Y eso lo tengo grabado, que no pude ver esa. Y otra, bueno, echaban de la Mula Francis, que no las pude ver hasta que la echaron en la primera. Las de la segunda casi nunca las podía ver. Y era un dolor. En la primera que tenía opción a estas películas de cine mudo, a estos cortometrajes de dibujos animados que nos echaban continuamente, que, a ver, no es que era que esperara, te pillaban muchas veces de sorpresa porque tú no estabas pendiente ni de la hora. Pero luego estabas ya aburrido, que estabas terminando el diario y tú cenando, y digo, qué rollo, y de repente te salían esto, y aquello era la fiesta. O sea, era un show, ¿no? Bueno, me siento como mala cinéfila, ¿eh? O sea, es como... No, al contrario. A ver, yo creo que ahora mismo hay muchísimas, o sea, yo cuando llega Internet, llega todo esto, lo que tenemos ahora, para mí es la maravilla. O sea, tenemos opción de llegar a todo. O sea, yo no voy a comparar el tiempo pasado con lo que hay ahora, porque lo que hay ahora es alucinante. Podemos ver un montón de películas, un montón de opciones de ver películas de ahora, de ver películas antiguas. El abanico es inmenso. Yo la primera vez que llegó a Internet y vi que podía ver películas antiguas, recuerdo que la primera vez, no voy a decir la página porque creo que no se puede, pero que pude de repente y vi un sitio donde podía opción, entre comillas, de un montón de películas antiguas, me dio tal, a ver, perdóname que lo digo, como una especie de síndrome de Stendhal, que me eché a llorar y apagué el ordenador. O sea, no podía mirar. O sea, me fui y digo, no, esto no es real, no es real. O sea, brujería. Me quedé en lagrimones y digo, no es real. Y ya, al día siguiente lo voy a encender, y digo, venga, a ver, calma. Esto no puede ser que... Y cuando le enciendo, o sea, es que tenía palpitaciones, digo, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué maravilla ha llegado aquí ahora? ¿Pero esto qué es? O sea, por eso os digo que es muy, muy chulo. Sí que es verdad que antiguamente, tanto la primera como la segunda, las opciones de ver cine antiguo es que te las tiraban a la cara. O sea, que no es que fuera cinéfilo, no. Es que sin querer te las ponían. Entonces, era más fácil acceder a ellas. Yo recuerdo que en mi tiempo de estudiante de Salamanca, yo llamaba a mi padre para que me grabara todos los martes. En la primera, recuerdo el ciclo Frisland. En la primera, la etapa norteamericana. Y de madrugada, en la segunda, la etapa muda. Yo, mi padre lo tenía loco. Papá, a las 10 me grabas, en la primera me grabas esta. Y en la segunda me grabas esta otra. Mi padre, pero niño, a la una tengo que ponerme a grabar. Prográmalo, papá. ¿Cómo se programa? Y así estaba siempre yo, llamando cada 2 por 3. Niño, llámanos solo para que te grabamos las películas, que aquí están tus padres, ¿no? Niño, llámame para mandarte tupper, como hace el resto de la gente normal. No, a mí mándame las películas grabadas y tírame del rollo. En fin, estas son historias viejunas, para reírnos un poco. Bueno, pero bueno, vamos rápidamente a... Esto te iba a decir que estábamos hablando de Clouseau y del Cuervo. Lo tengo abandonado. Bueno, Clouseau, después de este inicio que rueda, he visto por ahí en IMDb que tiene un cortometraje que ni sabía, bueno, rueda un par de películas en Alemania con estas dobles versiones, pero no hasta el año, vuelve a Francia, está escribiendo guiones,
Y en el año 42, bueno, como nos comentaba Dani, en la productora Continental Films, que es la productora del Ministerio de Propaganda de Joseph Goebbels, del gobierno de los nazis, ¿no? El gobierno de Vichy francés, el gobierno colaboracionista con los nazis, ¿no? Pues da pie a que se monte esta productora en Francia, en lo que Goebbels, como sabéis, estaba muy interesado en la propaganda, consideraba que el cine era muy importante para la propaganda, como estaban haciendo también los norteamericanos en ese momento, y él quiere hacer su Hollywood super nazi, mega nazi, ¿no? Y claro, nuestro amigo Clouseau rueda 2 películas con la Continental Films. Una, El asesino vive en el 21, en la que demuestra toda la afición que le tuvo siempre al cine criminal, como también vemos en El Cuervo, al cine de misterio, novela policíaca, etcétera, ¿no? Que también le dio una visión muy oscura, como podemos ver en estas películas del mundo. Luego este asesino vive en el 21, que es una película, entre comillas, ciertamente quizá un tanto convencional. Se basa en una novela de Stanislas André Stemann, un escritor de novela policíaca muy popular en el momento, que es un escritor belga, y es una película que por una parte nos puede parecer convencional, pero tiene cosas muy sorprendentes. Ya empieza a hacer experimentos de narrativos muy interesantes, ¿no? Si no recuerdo mal, había hace mucho tiempo, pero El asesino vive en el 21 tiene toda una secuencia en la que vamos siguiendo al asesino por las calles y nunca le vemos el rostro, vamos siguiendo los pies. Tú, Ignacio, si la has visto, si le recuerdas esa escena, era un poco Sí. ¿no? Sí, efectivamente. ¿Te refieres que la escena está en que usa el plano subjetivo para ir siguiendo al propio? Sí, efectivamente. Y de hecho, iba a comentar yo también esta escena en relación al Cuervo más adelante. O sea que muy bien traído, sí. Pues entonces no digo más, lo dejo para que lo comentes tú, que recuerdo esa escena porque es muy impresionante en El asesino vive en el 21, porque ya digo, una película que por el resto, bueno, una película que está muy bien, pero no tiene esa capacidad de sorpresa, sobre todo al nivel de lo que es esa secuencia, ¿no? Claro, la siguiente es El Cuervo. El Cuervo es una barbaridad, ya la comentaremos aquí tranquilamente. El Cuervo tiene, cuando el momento de su estreno, tiene varios problemas, ¿no? El fundamental es que la película, claro, el público francés la odia, o sea, la desprecia. Es una película que en los momentos en los que estamos, el año 43, Francia ocupada, ¿no? Pues algunos estarían de acuerdo, pero otros no. Y lo que nos encontramos una película con un pueblo francés en el que prácticamente todos los personajes son detestables. Yo creo que detestables y también muy queribles, ¿eh? Hay de todo. Pero de principio, un pueblo sórdido en el que no te irías a vivir ni... Pero claro, hay una gran frase con la que empieza Clouseau la película, que a mí me encanta, porque todas las películas son un poco esclavas de su época, nacen en un momento concreto y están, digamos, condicionadas por el momento en el que nacen. Tenemos la película de Clouseau, en ese momento una película en el que queda mal el pueblo francés en una Francia ocupada por los nazis, es natural que se llame El Recibida. Vista hoy, sucede todo lo contrario. Y me encantan las 2 frases con las que se inicia la película, que son una pequeña ciudad, no importa cuál. De repente, Clouseau ya entonces nos estaba diciendo, ojo, que esto es atemporal. Puede ser tu ciudad, puede ser una ciudad alemana, puede ser cualquier ciudad, ¿no? Y esa temporalidad vista ahora es lo que ha ayudado a que la película se recupere, ¿no? Porque Clouseau enseguida entramos ya en una segunda fase de su cine, cuando llegan sus grandes películas, donde gana un montón de festivales, los tengo aquí apuntados, con su película Manon, gana el León de Oro de Venecia. Es mejor director también en Venecia con su película En legítima defensa, que es otra adaptación del novelista belga de novela misteriosa de Stemann, ¿no? Manon, que es una película que se basa en una novela del abate Prévost, Manon, que es una maravilla, Manon Lescaut, que es una maravilla. A mí la película comparada con la novela no me gusta tanto, excepto su última media hora, donde de repente allí lo que hace Clouseau me parece una absoluta flipada, o sea, me parece alucinante. Es una película que por su estética, por esa especie de amor loco, este amor funo que sucede en algunas películas, llega a extremos necrofílicos y yo no sé por qué, pero no puedo dejar de emparentar esa parte final. Ya sé que no tiene nada que ver, me vaya a regañar, pero no puedo evitarlo. Siempre pienso en Ojos sin rostro de Franju. Es esa misma locura donde de repente dices, ¿qué estoy viendo? ¿Qué delirio es este? Y estás fascinado siguiendo una historia morbosísima, ¿no? Y extrañísima. Después viene El Salero del Miedo, el Festival de Berlín, el Festival de Cannes, una película en el año 53, quizás su película más mítica, ¿no? Todo un clasicazo, una película que es clásico en mi casa, porque yo también cuando era pequeño, una de las películas que mis padres me hablaban continuamente era El Salario del Miedo. Yo una película con la que he crecido hasta que llegué a verla, como madre mía, El Salario del Miedo, esa película. Claro, yo era un niño, muchas las cositas de terror, y para mí El Salario del Miedo, por mucho que me la contaran mis padres, yo nunca dejaba de pensar, ostras, que esto es una película como de mucho miedo, ¿no? Porque El Salario del Miedo es que tiene que ser los demás miedos del mundo, ¿no? Después ya la vi, ¿no? Los camioneros tal y cual, pues me encanta, me gusta muchísimo, pero no es de miedo. Otra anécdota de aquí, os meto otra morcillita, ya acabo. Y bueno, después ya Las Diabólicas, que fue otra gran película suya
clasicota, ¿no? Con Simone Signoret y la esposa de Clouseau, Vera Clouseau, ¿no? Después sigue haciendo cine hasta creo que su última película es del año, pero ya llega la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague barre con todos estos directores franceses más clásicos, y de repente toda esta etapa, digamos, gloriosa de Clouseau queda un tanto en el olvido, ¿no? Llega algo nuevo, la Nouvelle Vague supuso toda una revolución, una explosión, todo el mundo los miraba, y ellos cuando miraban al pasado no miraban a su cine francés, miraban al cine norteamericano, ¿no? Y de repente Clouseau, como tantos otros, quedan un tanto relegados, ¿no? No pasa nada, hay ciclos, la vida es así, no lo he inventado yo, y a veces pues, va dando estos tumbos, ¿no? Porque después llega el momento en que evidentemente llega el momento de recuperación de Clouseau. Es problemático porque Clouseau siempre pesó esa fama que tenía de haber trabajado, de haber hecho 2 películas en la Continental Film. Se la acusaba de colaboracionista, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora me confirmaréis vosotros, pero yo creo que ahora mismo Clouseau es un director totalmente reivindicado, considerado como uno de los grandes, y aunque durante mucho tiempo también la comparación con Hitchcock, que no tiene nada, no sé por qué lo comparaban con Hitchcock, pero también le hacía daño, ¿no? Porque, claro, decían que Hitchcock era mucho más moderno, etcétera, cuando yo creo que son cines muy, muy, muy distintos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahora mismo un director que está muy, muy bien considerado, y yo creo que El Cuervo es una de sus grandes películas, una película que tiene una parte que es la parte de misterio que ha comentado Dani, que sinceramente a mí la que menos me interesa. De hecho, esta última vez que la he visto, ahora para el comentario, que la he vuelto a ver, ya sí me acordaba de la persona, que en realidad es El Cuervo, pero creedme que cada vez que la volví a ver, y la he visto muchas veces, casi siempre llegaba al final, digo, maldita sea, pero si era esta persona que no me acordaba, siempre me despisto, porque realmente me pasa lo mismo con todas las novelas y películas de crímenes, etcétera. Me da igual quién sea el asesino, a mí me importa el desarrollo, es lo que me fascina. Y creo que El Cuervo tiene un desarrollo fascinantísimo, un humor negro brutal, una ironía increíble. Y bueno, ya compañeros, os dejo para que comentéis más, para que me regañéis o me digáis lo que sea. No, creo que ese es uno de los grandes puntos que dices, cómo se va desarrollando todo. Bueno, el resto, Miguel, por ejemplo, empiezo por ti, no sé si la habías visto ya o no, ¿cómo ha sido ver El Cuervo? No la había visto y era mi primer Clouseau, además, o sea que tengo casi nula experiencia con el director. Le he comentado antes a Fuerte fuera de micro que tengo ciertos sentimientos encontrados con la peli y me ha hecho una mirada asesina, que le faltaba echar mano de una navaja de barbero y degollarme con ella. Bueno, Miguel, pero sabes que siempre con cariño, siempre con cariño. Sí, hombre, por supuesto. No, incluso el degollamiento sería con cariño, eso lo tengo claro. Se decía que tengo ciertos sentimientos encontrados con ella porque la verdad es que narrativamente y temáticamente me interesa mucho y es una película muy bruta, incluso, no sé si bruta es la palabra, pero en esa visión tan nihilista, tan antisocial que tiene, claro, una peli así de los años 40 siempre te sorprende más, ¿no? La cosa es que, bueno, o sea, yo por mi parte le achaco, esto es complicado de explicar, pero le achaco cierto sobrediseño temático, por así decirlo, cierto exceso de discursivismo sobre la condición humana, que es lo que me deja un poquito fuera de la peli. O sea, comparándola con Hitchcock, yo voy a seguir esa comparación, sobre todo porque vengo ahora de la Filmoteca de ver una peli de Hitchcock y la tengo muy fresca en la cabeza. Creo que se nota demasiado toda la parte, digamos, temática que quiere ilustrar Clouseau. Incluso le veo un puntito académico, en el sentido de que tiene hallazgos visuales muy interesantes, pero son hallazgos que están como muy calculados de cara al mensaje. Y eso es lo que me distancia un poco de ella, siendo aún así una peli que me interesa mucho. Y mira, por abrir alguna línea de debate o de comentario, lo que decía Fuerte, de que en su momento fue recibida como una justificación o como una devaluación de Francia frente al invasor nazi. Y yo creo que viendo ahora la película, hoy en día, casi más se entiende muy bien lo que podía haber sido el clima francés que llevó a convertirse a Francia a firmar el armisticio con Alemania, porque todo ese clima de paranoia, de sospecha continua, de estar continuamente señalando al otro, es que a mí me sonaba completamente a lo que alimentó el auge del nazismo, ¿no? Justamente. Mariona, por ejemplo, ¿cómo lo ves? Pues buenas. La verdad es que es una película que me ha recordado, y voy a ser muy breve aquí, pero me ha recordado muchísimo
a un cierto cine francés digamos, que se centra en la vida en los pueblos y que aún hoy día encuentra salida o actualización en películas. Estaba pensando y ahora estaba como recordando el Festival de Las Palmas de hace 2 años ya, donde vimos Paul Sánchez de Revenue. No sé si la conocéis o la tenéis en mente. No. Fue una de las 10 mejores películas de Cahiers du Cinéma en 2018 o 19. Y es una película que es muy rara porque no llega al extremo de Bruno Dumont en Petit Cancan, por ejemplo, digamos, ese retrato completamente ácido y descarnado y casi de un nihilismo máximo de lo que es un pueblo rural, ¿no? Pero que sí que tiene un halo, una aura que creo que Miguel ha descrito muy bien, en el sentido de que es ácida, pero no de forma digamos, es decir, es evidente, sí, pero no de forma directa o simbólica, en un sentido casi simplista de la palabra, ¿no? Y en este sentido tengo la sensación de que el cine francés ha ido refinando una tendencia, quizás ahora me lo podéis rebatir, pero al cine de pueblo con toquillos de humor negro y esto, y como comentabas, un tanto bruto, que yo creo que ahora está encontrando como frutos, muy buenos, muy destacables. Entonces, no sé si podéis identificar algún otro ejemplo que haya podido surgir en esta línea o si me estoy yendo yo por las ramas, que eso también es posible. No sé, yo por ejemplo, en este sentido he visto más en la película, he visto mucho del cine de Hollywood que dice, o sea, del que hemos hablado de la Continental Films y de cómo intentaba, digamos, contrarrestar eso. Yo he visto más una parte de cine negro al uso, con un personaje que es el médico, con un pasado turbio, que hace de ese detective al que nos tiene acostumbrados el cine negro, que tiene que encontrar ese secreto de quién es el cuervo. Tenemos una femme fatal, tenemos varios villanos que son los posibles responsables. He visto mucho de todas esos clichés y esas fórmulas narrativas y personajes del cine negro clásico de Hollywood, más que esto que vosotros ponéis encima de la mesa. No sé, al final son distintos puntos de vista y es lo bueno del cine, que cada uno vamos a ver una película diferente. Y a lo mejor Ignacio nos puede decir que ha visto otra cosa completamente diferente. Ignacio, no sé. Yo voy a recoger cosas que habéis dicho todos, que me han parecido súper interesantes. En realidad sí que creo que la película, aunque no soy capaz de trazar un itinerario así en frío, ¿no? Y a lo mejor en caliente tampoco sería capaz, pero quiero decir que me parece que esto que dice Mariona, de que engarza con cierta tradición, que luego ha ido evolucionando en el tiempo, digamos, de películas que se desarrollan en pequeños pueblos franceses que tienen una mirada más o menos vitriólica sobre la sociedad del momento, o la sociedad normalmente sobre la sociedad del presente, ¿no? Del presente de cada película, de esa contemporaneidad. Pues sí es verdad que es una película como que cuando la ves te saltan 4 o 5 a la memoria que se pueden ligar, ¿no? Que sí que hay una tradición en el cine francés que apunta a eso. Ahora, yo no sabría decir si eso se ha ido refinando. O sea, probablemente Mariona tenga intuiciones que llegan más lejos que la mía. Sobre el tema del cine negro que tú comentabas, Dani, está muy bien traído, creo, el tema, porque hay algo muy curioso que tanto en la narrativa negra francesa como americana, y me refiero a las fuentes literarias de las que parten muchas veces estas películas, o bueno, ya sabemos que del cine negro hay muchas. Bueno, hay tantas adaptaciones como películas con guiones originales, por así decirlo, ¿no? Y el caso es que lo normal es que hay un personaje, efectivamente un detective, al que la cámara se apega o que está presente en prácticamente todas las escenas y que de alguna manera es el que nos va llevando por la trama. Sin embargo, esto no termina de ocurrir en El Cuervo, que es una película, y a mí me parece uno de los puntos más interesantes, muy coral, ¿no? El personaje del médico efectivamente es el personaje central, pero es un personaje que a veces desaparece momentáneamente de la trama o que simplemente no está presente. De pronto parece que perdiera interés
porque los personajes están metidos en sus propias rivalidades entre ellos, ¿no? Estas figuras, estas autoridades políticas, periodísticas, policiales que están ahí en el pueblo, ¿no? Y de pronto es como que de alguna manera bueno, es que desaparece de la pantalla, pero también como que pierde interés incluso para la trama, que parece que es la principal víctima del Cuervo, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido hace algo muy interesante, que es una especie de noir, de película negra coral, ¿no? Que es una cosa que llegaría a la literatura y llegaría al cine, pero bastante tiempo después. Eso a mí me ha interesado. Después, sobre Clouseau, comparto algunos de los reparos concretamente sobre El Cuervo que mencionaba Miguel. A mí me parece un muy buen director. Lo que pasa es que es verdad que es un cineasta al que le veo constantemente el andamiaje. Me suele pasar con sus películas, quizá con la que menos las Diabólicas, por ejemplo, me parece que funciona como un tiro, pero es como que, pese a que, o sea, es brillantísimo, por ejemplo, el uso que hace la iluminación y la fotografía, el recurso a las sombras, ¿no? O sea, es brillante porque es de una precisión absoluta, no hay un plano que sobre, pero precisamente por eso me parece que a veces está todo demasiado pensado. Creo que Miguel lo había hecho así, ¿no? Que le falta como una cierta organicidad. Y después que es verdad que la película a ratos da la sensación de que se la comiera el propio relato, ¿no? Yo ya la había visto hace bastante tiempo. La primera vez que la vi me impresionó mucho. Yo era muy jovencito. Ahora al volver a verla menos, pero es verdad que valores y méritos tiene. Hay otra tradición con la que creo que conviene de alguna manera adscribir la película, ¿no? A la que conviene adscribirla, que tiene que ver con algo que decía Forte anteriormente, y es con cierto cine francés de esa época, ese cine francés contra el que se rebelaba efectivamente la Nouvelle Vague, la gente de la Nouvelle Vague, ¿no? Y es que era un cine, como podemos pensar en el cine de Jacques Becker, por ejemplo, que es otro gran cineasta. A mí me gusta más que Clouseau, personalmente, el director de La Evasión. O incluso las películas de Jean Renoir, ¿por qué no? Que realmente son directores franceses que más innovadores de lo que se les reconoció en su momento, eso hay que decirlo, de lo que les reconoció lo que les reconocieron los primeros cagueristas, y que todos tenían algo en común, que era el moralismo. O sea, eran directores realmente de cuentos morales, no en sentido romeriano, sino en un sentido mucho más clásico, ¿no? Películas donde realmente los personajes eran premiados o castigados según doctrinas morales muy férreas, que eran las convicciones de los propios directores, ¿no? A veces con menos complejidad y tal. Bueno, y creo que esto le añade un cierto interés a la película, porque es una película verdaderamente ambigua. O sea, lo que le falta mucho al cine negro americano, desde sus propias raíces clásicas, o sea, desde las adaptaciones de Dashiell Hammett, que podía hacer John Huston, o las adaptaciones de Raymond Chandler, las diversas que hay, es que hay una especie de falsa ambigüedad moral en torno al héroe, ¿no? Es decir, el héroe no termina de ser un héroe, es un antihéroe, es un detective problemático, tiene afición a la bebida, es un poco mujeriego, hace esto, hace lo otro, pero es verdad que al final son personajes heroicos bastante clásicos, solo que con algunos comportamientos que se desvían de una cierta rectitud moral, pero son personajes guiados, digamos, de alguna manera por una moral hasta cierto punto oficial, con excepciones, por supuesto. Aquí, sin embargo, hay una verdadera ambigüedad moral. O sea, esta escena famosa en la que empuja el médico, el marido de Laura, no recuerdo el nombre, empuja la lámpara, ¿no? Y esta se pone a ir de un lado hacia otro y proyecta las sombras. Se hablan precisamente luces y sombras. Es una expresión perfecta de lo que llega de verdad a hacer la película, y para mí de su gran mérito, ¿no? Que es una peli desagradable. O sea, está abordando un mundo, unos personajes, una comunidad con unas carencias muy serias. Y luego personajes que Forte también lo apuntaba, que por un lado son detestables, pero por el otro a veces, o sea, hay algo de frágil, humano, querible incluso en ellos, ¿no? O por lo menos en alguno de ellos, que me parece que está muy logrado. Y nada, que me he enrollado mucho, disculpad, dejo paso. Yo rápidamente, por hacer un par de puntualizaciones a lo que habéis dicho, yo creo que lo que habéis comentado es totalmente compatible. Lo que decía Dani de cine negro, como la tradición rural francesa, digamos, cinematográfica, que yo sí que la veo. De hecho, hay muchísimas películas francesas en el mundo rural, incluso en la época, recordemos que del mismo año, esta película de Jacques Becker, ya que lo citaba tú, Ignacio, esta película Guppy, Manos Rojas,
que también te refleja. Es una película mucho más amable, pero también tiene sus toquecitos irónicos y críticos, ¿no? Que también enlazan un poco con esta película del Cuervo, ¿no? De hecho, yo las películas que ha mencionado Mariona no las conozco, pero sí recuerdo Cloud Loads y estos directores así de los 70, a mí me parecen un poco horrendos todos, ¿no? Pero sí que, bueno, pero esto es gusto, no hablo de calidad, es un puro gusto, Sí que veo que el cine francés, yo creo que sí, es que fue una época que sí que vi bastante, no es un cine en conjunto, la tontería de decidirte que si te gusta o no el cine de un país un poco ridículo, pero como yo soy un poco ridículo a veces, sí que es verdad que a mí el cine francés a veces me resulta cargante. Curiosamente, precisamente este cine, donde es más fácil ver la impostación, donde es más fácil ver los trucos, donde es más fácil ver el andamiaje, el academicismo, como ha dicho muy, muy bien Miguel, a mí me lo hace más, me acerca más a él, lo quiero más, es como más, es más sano porque estas son nuestras armas, están aquí en la mesa. Pues ya sabemos que te lo vamos a dejar bien claro, pero es que no vamos a andarnos con ningún tipo de doble sentido. Incluso no es Jacques Becker. Jacques Becker tiene otro tipo de discurso, igual de maravilloso, si queréis incluso más, no me importa reconocerlo, pero Clouseau es más básico porque viene de un mundo más básico. Viene de un mundo donde el cine todavía no había crecido, o sea, no había llegado a todo ese cine de los años 50 posterior, su última película de gran éxito, entre comillas, después se van conociendo las demás, pero es una película del 55. Es que después ya todo lo que viene después, ya cuando llega la Nouvelle Vague, el pobre Clouseau está tirando como puede, hace una película con Brigitte Bardot intentando subirse ahí al carro. Son películas que no están mal, pero películas que son muy deficientes. Por ejemplo, Los Espías, que quizá la que más recuerde, ¿no? Que a mí es una película que le tengo mucho cariño, pero ostras, pues que realmente ni siquiera es capaz de hilar bien el discurso. Clouseau, una película de todas formas muy, muy fascinante. Son de esas películas, permitidme o perdonadme el tópico, no está de fallidas pero interesantes. Pues quizás yo sí siempre he visto Los Espías. Una película que no puedes defender, pero después la ves y dices, ostras, pero es que tiene cosas, es que Clouseau sigue aquí, ¿no? Después lo que comentaba Miguel, aunque no lo creáis, estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, lo que pasa es que a mí me gusta. Todo ese andamiaje que se ve, también ocurre mucho con el cine francés de la época, no sé por qué, me pasa con Jacques Becker y Guppy Manos Rojas. Son películas que le ves todos los trucos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ves claro lo que te quieren decir, esa sobreexposición no importa. Hay otra película de la época protagonizada también por Pierre Fresnay, Fresnay, el protagonista del Cuervo, con otro que me gusta muchísimo, La mano del diablo de Maurice Tourner, el padre de Jacques Tourner, La mano del diablo del año 44, a mí me parece una película prodigiosa, y le sucede a Maurice Tourner, otro director aún más anciano, que viene de un mundo más antiguo, porque estuvo en Estados Unidos haciendo películas con las grandes estrellas norteamericanas, ¿no? Esta película que encima es ya de la última época de Maurice Tourner, se le ve todavía, o sea, el andamiaje es todo lo que quiere contar, es tan claro, hace esto porque queremos que lo entendamos, y ya lo sabemos. No hay una forma más sutil de contarlo. Pues el año 44 en Francia, no. Se había que acercarse a eso. Y son películas que, aunque miran, como ha dicho Dani, al cine norteamericano, no tienen la producción que tiene el cine norteamericano en los años 40, que es una auténtica máquina de crear no solamente películas, sino de crear propaganda. Los norteamericanos en su cine crean una historia de cómo se funda su nación, crean una historia de cómo crece su nación, crean una historia de sus ciudades, crean una historia totalmente alternativa de cómo vencen a los indios en sus guerras y después desaparece lo que han hecho con ellos, ¿no? Crean historia con sus cines. De hecho, pensamos en Estados Unidos y mucha gente, la historia de Estados Unidos es la de sus películas, ¿no? Es una máquina de propaganda. Hace poco vi Destino Tokio, una película del año 43 de guerra de submarinos, de Delmer Days, Miguel, que nos hicimos un miniciclo de Delmer Days, ¿te acuerdas, no? Me acuerdo. Es una película que a mí las partes de las escenas de submarino me fascinan, me gustan mucho de pequeño, pero ahora que la he visto más de mayorcitos, ¿no? Pues es tremenda la cantidad de propaganda salvaje, que claro, cuando la vemos en otra cinematografía es tremenda, pero aquí la propaganda antijaponesa es un escándalo, ¿no? Una película de 43 en plena guerra mundial, ¿qué esperas? ¿Te va a molestar eso? ¿Qué espera una película de guerra del año 43? De propaganda de guerra submarina. Que los japoneses a los 5 años me ponen a los niños, literalmente lo dicen en la película, le ponen en las manos un puñal para que aprendan a asesinar, ¿no? Bueno, sí, claro que nos molesta y es algo horrible, ¿no? Pero es que las películas en su contexto, ¿no? Ojo, eso no hay por qué salvarlas por eso, ¿eh? O sea, hay grandes películas que las vemos hoy y ni contexto ni nada, son totalmente actuales. Yo creo que El Cuervo
salva ese paso, pero claro, también tiene sus trampas. Es un director muy artificioso, Clouseau, ¿eh? Yo creo que incluso en Las Diabólicas también tiene su parte de artificio. Lo que pasa es que es una historia más, si quieres, más íntima, si queréis, son menos personajes, una cosa más... Es más difícil que le salga tanto el artificio, pero también lo tiene. Lo que pasa es que, claro, El Salero del Miedo, yo sé que muchas veces... no quiero decir la crítica, porque cualquiera que la ve le pasa lo mismo. A veces le critica esa artificiosidad que tienen esos camiones, todo eso, cómo monta las escenas, incluso. Pero a mí es que es como se le ve todo como lo está mostrando, pero es también tan bonito verlo todo. O sea, queda tan claro. Es como Clouseau, como te lo pone, así es como lo sé contar. Si queréis más sutileza, que yo creo que también la tiene, pero es verdad. Por ejemplo, a mí una escena que me gusta mucho, la que comentaba Ignacio, de La luz y la sombra, incide un poco en lo que ha dicho Miguel. Oye, si me está hablando de la luz y la sombra, si encima me mueves la lámpara, eso puede ser repetitivo y discursivo, pero al mismo tiempo también es muy fascinante. Te está utilizando la luz para demarcarte el discurso, que en realidad queda como muy potente, son 4 líneas. Ahora que la he vuelto a ver, como hacía tiempo que no la vi, ahora cuando la he vuelto estaba esperando esa escena, que yo siempre recuerdo como un discurso ahí tremendo, y cuando la he visto ahora digo, pero si son 4 líneas lo que se dicen, ¿por qué es tan potente? Porque alguien mueve la bombilla y está continuamente dando las sombras. Se dicen 4 frases que, si lo pensáis bien, son 4 topicazos sobre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, y sin embargo te parece que están diciendo, porque aquello parece que es Ingmar Bergman, lo que estás viendo allí, cuando en realidad son 4 frases muy sencillas, apoyada por una luz que se mueve, ¿no? Y el momento maravilloso en que cuando Pierre Fresnay le dice, bueno, pero es que como que no todo es luz y oscuridad, ¿no? Y el otro le dice que pare la bombilla, y cuando él la detiene, la tiene que soltar y seguir en movimiento porque se quema. Todos somos... Que a mí me parece un discurso que en la actualidad viene muy bien, ¿no? Ahora cuando se condena continuamente por... no sé, parece que se olvida muy fácil que todos somos capaces de lo mejor y también de lo peor, ¿no? No sé, a veces nos gusta a lo mejor condenar. Yo ahí si queréis no me libro, porque en fin, todo se nos escapa el boquiche a veces, ¿no? Pero tú, si vivieras en el pueblo del Cuervo, ¿no tendrías miedo de que te llegara una carta por cualquier cosa que hayas hecho, que hayas pensado un mal? Porque claro, te denuncian por cualquier cosa. Eres tan perfecto, no has hecho nada, no temes que te llegue una carta. Entonces, ese parte de psicosis de la película, esa parte en que todos los personajes están prácticamente mirando al otro a ver quién ha sido, me parece fascinante. En cuanto a los personajes, yo empiezo odiando a Marie Corbin, como digamos todos, ¿no? A la enfermera tan desagradable, esos personajes tan desagradables, pero ¿a quién le van a caer bien? Pero, ostras, es que viéndola otra vez, es que se me saltan las lágrimas cuando todos quieren matarla, ¿no? O sea, y todos la acusan y ves su rostro. Y claro, como ya lo he visto más veces y sé que no, es que, o sea, me quiero morir. O sea, digo, pero por favor, dejadla en paz. No le hagáis la crucifixión tuitera que le estáis haciendo ahí, sin Twitter, ya le están haciendo la crucifixión, ¿no? A la pobre Marie Corbin, que encima ya con el nombre que me encanta. Pero claro, son cosas que me diréis, por favor, ¿por qué le tiene que poner Corbin y el Corbeau? O sea, el nombre tan claro como para que nos creamos que es ella. Ostras, que a mí esos trucos me encantan. Me encantan porque son muy inocentes en realidad. Es tan claro. Ella es que la actriz es maravillosa. Es que ella parece un cuervo. Va con su toga. Cuando va por las calles parece un cuervo, y con su toga que parecen las alas. Su mismo rostro, con esa nariz picuda. Pero hay un momento en la parte final, sobre todo ella en el cementerio, cuando les dice, yo no he sido. Que si te fijas en su rostro, ostras, de verdad, no sé, yo la veo y digo, ¿cómo no la creéis? Ha ido allí. No sé, en fin, ahora si queréis comentamos más, no me enrollo más. No, pues justo quería hablar de eso, porque hablando antes, Ignacio, de esa parte de película que es coral, me gustaría hablar de las mujeres de la película. Yo creo que, Mariona, siempre echamos de menos tu opinión femenina cuando toca, y en este sentido, dentro de esa coralidad que hay en la película, vemos varios personajes de mujeres y cada uno muy caracterizado y con un diferente tratamiento. No sé, ¿cómo lo ves tú? El tema de las mujeres. Bueno, realmente tengo la sensación de que es una película bastante democrática, en el sentido de que no... Y eso es algo que yo suelo encontrarme con cine clásico, no relega el deseo a la figura de la mujer. Es decir, hay deseo y hay miedo y hay pulsiones carnales en todas partes en este pueblo, y esto me parece un gesto bastante moderno y bastante
Sí, es que diría que es democrático en el sentido de que los pone al mismo nivel a todos, a todas, a todes. Y no, en este sentido, muy bien, la verdad. Además, sí es verdad que hay un... Bueno, claro, esto no es spoiler free, hay un cierto gesto poético en el... No, yo sé, cuando la amante le dice al médico, le dice, yo sé que no ha sido ella, no ha sido la mujer de... bueno, disculpad, o sea, mi memoria. En el creer a la otra figura femenina, simplemente porque es incapaz de mirar a los ojos a otra persona y mentir de una forma tan rotunda de alguna forma. Bueno, hay también un puntillo de sororidad que está guay. Estoy haciendo una lectura completamente actualizada y por lo tanto tiene la validez que tiene mi visión siglo XXI, Pero... No, pero es que está, Mariona, porque sí está la relación de esas dos mujeres que en cualquier otra película, incluso películas modernas, cuando son rivales por el amor de un hombre, siempre acaban peleándose. En cambio aquí hay como una lealtad de, oye, eres mi rival, pero ella no ha sido, y voy a defender que ella no ha sido, que ella es inocente. Y eso me encanta. Yo creo que eso va mucho en relación un poco con lo que estás comentando, ¿no? Claro, luego también la exploración de la figura de la mujer como histérica, ¿no? Estamos siempre tratando el final de la película cuando se la llevan al hospital porque su marido dice que está mal de la cabeza. Bueno, insisto, es evidente en lo que quiere transmitir, ¿no? Pero me parece perfectamente actual. Así que, bueno, Dani, aquí mi opinión. Sí, no, eso, siempre... no sé, vosotros si tenéis alguna cosa que añadir o... Yo, si me dejáis, voy a volver un par de intervenciones atrás para continuar lo que venía desarrollando Forte, porque soy así, no creo en el orden ni en el buen gobierno. ¡Caos! ¡Anarquía! Entonces, a ver si consigo ordenar todo lo que quería decir. O sea, yo por un lado me interesa lo que decía Mariona de esa cierta tradición del cine rural francés que no conozco, salvo alguna cosa muy puntual que he visto por ahí. Pero cuando has mencionado el pequeño Cancan, el Petit Cancan, es que claro, el Le Petit Cancan es una película muy interesante porque es una versión deformada y caricaturizada e incluso, no sé si decir lynchiana o no tanto lynchiana como, bueno, sí, caricaturesca, digamos, de toda esta cuestión. Y he recordado en ese momento una línea de diálogo que dice un personaje que, digamos, que cita explícitamente las referencias. Cuando están hablando del criminal, le dice, comisario, pero es que esto es la bestia humana, esto es Zola. Y creo que toda esta tradición se mueve un poco por aquí, por la idea del determinismo, ¿no? De cómo todos los personajes se comportan así. Creo que también lo mencionabais antes porque viven en un pueblo, en un ecosistema que les fuerza a comportarse así, con esa cierta mezquindad. Eso por un lado. Luego también quería decir, en relación a la película con el cine americano, y también un poco tiene que ver con lo que yo creo que o lo que entiendo que los críticos de Cayer se le vieron al cine de Clouseau, es que Clouseau en esta película es evidente que es un director que trabaja muy bien con la imagen y que sabe hacer cosas con la iluminación, con el movimiento de planos también, sobre todo, con determinadas elecciones de composición. Pero sí que veo que, al menos este cine, porque no el cine francés en esta época, porque Francia ya había tenido movimientos de vanguardia que habían experimentado mucho con la imagen, pero digamos el cine francés más industrial, que pudiera ser el que representa Clouseau en este momento, creo que siendo un cine que sabe trabajar la imagen, todavía no se había librado del todo de cierta carga literaria, de cierta idea de que por mucho que los directores entendieran que estaban haciendo cine y no literatura, digamos, me da la impresión de que pensaban las imágenes, pensaban los planos o pensaban el montaje a partir de lo literario y no por sí mismo. Y en eso creo que los americanos sí que solían tener una noción un poco más clara de contar las cosas de modo visual, ¿no? Perdóname un segundo, Miguel, muy sí, breve. Sí. Recordemos que Clouseau trabaja mucho tiempo como director como guionista, y eso también puede incidir en lo que estás diciendo, ¿no? Que esa importancia a la letra en Clouseau quizás fuera mayor porque también era guionista, co-guionista también en esta peli, ¿no? Sí, pero ya no hablo solo, ojo, de importancia de la letra o del diálogo hablado, que es como has dicho tú, o sea, el entre comillas discurso sobre la luz y la oscuridad, que en realidad son 4 líneas, es muy escueto.
sino más, digamos, una mentalidad literaria más en el sentido de entender la película como un determinado armazón narrativo, como un discurso temático, como una película, digamos, que quiere hablar con más profundidad de determinados aspectos de la condición humana. Creo que todas esas cuestiones son más francesas que americanas, por lo menos en esta época. Creo que los americanos sí que tienen una mentalidad más puramente cinematográfica, y creo que eso es lo que le encontraron también los críticos de Callers en el momento en el que se ponen a valorar el cine americano más que su propio cine industrial, ¿no? Aunque bueno, también Clouseau sí me consta que lo pusieron bastante mal. De hecho, por ahí leí una anécdota que Clouseau decía que a raíz de las críticas en Callers se empezó a plantear si de verdad hacía buen cine o no, que le afectaron mucho. O sea, ellos, por ejemplo, a Becker o a Renoir sí que los defendieron bastante, pero este tipo de directores o gente como Marcel Carné, que también se mueve un poco en esa línea muy industrial literaria, los pusieron más que de un burro, ¿no? Y otra cosa que me llama la atención, por cierto, es que también en el cine americano de esta época se hacía mucho cine sobre el mundo rural, que de ahí sí que he visto alguna cosilla más, que es lo que se llamaba el americana, las películas de historia sobre pueblos de los años 30, sobre todo de los 30, pero bueno, en los 40 seguían. Y como el tratamiento difiere radicalmente, claro, ahí es una defensa muy, muy clara de lo rural como idílico. Pese a que tiene sus problemas, pese a que sus personajes sufren cierto atavismo, cierto retraso, esta visión en el cine americano sería impensable, ¿no? Y una última cosa, que es cuando ya mucho antes mencionaba ahí el rótulo del principio de la película, cuando dice que esto podría ser cualquier ciudad en cualquier lugar. En ese momento me he acordado de Calle Mayor, de Juan Antonio Bardem, que empieza exactamente con el mismo rótulo, diciendo esta podría ser cualquier ciudad en cualquier lugar. La verdad es que son películas que tienen ciertas conexiones, porque también tienen una imagen completamente devastadora de las dinámicas internas de un pueblo. Aunque en el caso de la de Bardem, creo que pese al rótulo, que por lo que leí fue imposición de la censura, la Calle Mayor es una película completamente española, por mucho que quiera darle un sentido universal, y sin embargo El Cuervo es una película no tan francesa, ¿no? Es una película que sí que tiene esa potencialidad universal que decía antes. Y creo que esto es todo lo que tenía que retomar. No sé si Ignacio quería apuntar antes alguna cosilla más. Sí, un par de cositas nada más. De hecho, bueno, retomando, aunque no era justo lo que iba a hablar, retomando el último que decía Miguel, que la asociaba a Calle Mayor, que curiosamente yo también pensé en Calle Mayor al verla y no asocié lo de los rótulos, no lo recordaba, la verdad. Pero me parece que es uno de los. La película como narración en torno al mal, a la presencia del mal como una especie de fuerza que se encarna en la colectividad, en la propia comunidad, llega a ser tan potente y tan violenta en su discurso como puede ser M, el vampiro de Düsseldorf, de Fritz Lang, que es uno de los grandes directores en torno al mal, ¿no? A mí, desde ese punto de vista, la película me parece impresionante. Luego, varias cositas que quería retomar de comentarios de Forte y de Mariona. Forte, hay algo en la película que a mí o sea, creo que si en algo fueron injustos, y a lo mejor somos injustos nosotros también al acercarnos a películas así, ¿no? Que efectivamente es una película muy artificiosa, tanto para bien como para mal, ¿no? O sea, lo artificioso no siempre es en negativo, depende del contexto, depende de lo que se intente y de lo que se consiga, claro. Pero hay algo en este cine francés que ya empezaba, o sea, que llevaba tiempo realmente, ¿no? Y que creo que no supieron valorar lo suficientemente la gente de la Nouvelle Vague, y me refiero al cine francés más industrial, ¿no? O sea, dejando al lado a gente como Becker y tal, que también hizo sus cosas industriales, pero que flirteaba con otros, bueno, con otras maneras de hacer cine. Ahora creo que se me va a entender cuando diga esto. Y es que la película es muy artificiosa por un lado, pero hay una tensión entre la artificiosidad y un naturalismo performativo en la manera de interpretar de los actores, en la manera de expresarse, en el recurso más o menos logrado, digamos, a un lenguaje cotidiano, ¿no? Que sorprende bastante. Yo creo que ya existía la semilla de algo que reivindicaría el cine francés un par de décadas después en este cine de esa época, ¿no? Y que creo que merece bastante la pena destacar. Después, a propósito de lo que decía Mariona sobre la sororidad, a mí esto me ha gustado mucho en la película y me ha llevado a pensar precisamente en su actualidad. Yo no creo que estés simplemente pues trasladándolo al siglo XXI o a tu sensibilidad del siglo XXI y ya está, no. Pienso que hay algo bonito al rescatar películas que no pertenecen a nuestro tiempo, que es
no ya tratar de llevarlas a un tiempo en el que no están y descontextualizarlas, pero sí tratar de mirarlas desde nuestro presente, ¿no? Y esta película me parece que en ese sentido, Forte ya apuntaba algo, apela a problemas de nuestro tiempo muy claros, porque es verdad que se ha insistido, o sea, pero esto desde tiempos inmemoriales ya en la literatura, en el propio siglo de oro español, hay ejemplos muy remarcados y muy notables en el tema de la rivalidad entre mujeres amantes, ¿no? Las mujeres que se odian porque un mismo hombre las ama a las dos. La cultura popular contemporánea, sobre todo a través y perdonad que me estoy desviando un poco, pero sobre todo a través de la música pop, pensemos en cosas como el álbum de Beyoncé, Lemonade, casi toda la obra discográfica de Nicki Minaj, que yo adoro completamente, pero bueno, ese no es el tema. Divas. Hay algo muy interesante y es cómo se empieza a crear una imagen que han criticado mucho feministas de tercera ola y demás, como Bell Hooks, de la mujer empoderada como una mujer que marca su territorio, que mea el territorio. O sea, que ejerce un tipo de violencia que es equiparable a la violencia que ejerce el hombre hacia otro hombre. La mujer se empodera porque se comporta como un hombre. Y sin embargo, esa violencia es igual de alienante que la violencia masculina. Y a mí me parece realmente conmovedor y me sorprendió, uno de los detalles que me sorprende de la película, este momento en que no recuerdo el nombre de ningún personaje, pero bueno, una de las chicas que tiene la minusvalía le comenta al protagonista, le dice que por favor vaya a ver cómo está la otra, que acaba de recibir una carta, que está muy mal, y la defiende completamente, ¿no? O sea, me parece un detalle sorprendente en la narrativa prácticamente de cualquier época, pero menos en una tradición narrativa, la de ese momento, que, digamos, tendía a ser menos autoconsciente al representar por ejemplo, a personajes femeninos, por lo menos en este nivel, ¿no? Entonces, nada, me parece que la película en ese sentido, en muchos sentidos, sigue apelando a nuestro presente, ¿no? Creo que no ha perdido vigencia, pero me sigue resultando sorprendente hoy verla por ese contraste con ciertos discursos que hoy en día son hegemónicos. El personaje al que te refieres, que es la chica inválida, que es de Denise, además tiene una presentación en la película que no puede ser más convencional del cine negro, ¿no? Te encuentras una chica en la cama que está pintándose la uña de los pies, automáticamente me viene perversidad de Frisland a la cabeza, ¿no? Por esa, ella viene pintándose los pies, ya sabes, digo, madre mía, esta es la mala. Y comienza el personaje presentándose como la golfa, se ha acostado con todo, está tirando los tejos al otro como de mala manera. Es casi una visión, la típica de las películas de cine negro, pues de la que está con todo dando la visión negativa de la mujer, ¿no? Llega un momento de la película, decidme que no amáis a Denise. O sea, Denise toma una humanidad hacia de la mitad de la película, una película que el personaje que más insultan, o sea, la pobre Corbin, la que todos toman por el cuervo, es la que atacan directamente, a la que más insultan, golfa, zorra, puta, le dicen de todo en la película, y sin embargo, es el personaje más humano, tan humano, que un personaje tan de acero, tan desagradable, tan con sus razones, cuando lo descubrimos más adelante, ¿no? Acaba reconociéndolo. Y ese final, aunque vaya muy rápido, no sorprende. No sorprende porque cuando el doctor al fin dice, no, quiero tener el niño, quiero estar contigo, ¿no? Tú dices, ole ahí, eso es lo que tienes que hacer. Pero si es un personaje maravilloso, ¿no? Y son muchos detalles, incluso los momentos que tiene de rabia, que le ataca, son tan de alguien que en el fondo tiene tanta inseguridad de su propia deficiencia, ¿no? Que no es capaz intentas llevarla como puede, es casi un gesto de rabia, ¿no? Cuando dice, me acuesto con todo, sí, yo la coja, con todos, ¿no? Es también una rabia que la entiendes, ¿no? Dice, tiene una fuerza que a veces no sabe dónde tirar, ¿no? Y como que dispara y yerra el tiro, pero bueno, ¿cómo la culpas, no? Y me encanta cuando precisamente ese momento en que ella ya llega a toda su parte emocional. Hay un momento, si queréis, también muy impostado, que es el de mírame a los ojos, ¿no? Y Clouseau pone los planos alternativos de los ojos mírame a los ojos y dime, y descubrirás que no miento, ¿no? Ostras, todo lo impostado que queráis, pero acaba convenciendo y dice, por favor, no está mintiendo, ¿no? Lo que comentaba Ignacio en los momentos más crueles en que todo el mundo se está acusando, ella le pide que hable a la rival, y no, voy a hablar con ella, le ha pasado esto, es horrible, tienes que ayudarla. O sea, literalmente la está lanzando a brazos del otro porque ve que la otra está mal. O sea, un personaje de una humanidad tremenda. Y eso en las películas siempre me encanta. El personaje que en principio, entre comillas, es el monstruo, es el personaje que más acabas queriendo. O sea, si queréis, el Drácula, el monstruo de Frankenstein de esta película sería Denise. Y sin embargo es
absolutamente adorable, o sea, adorable porque vemos su humanidad. Y vemos su humanidad al desnudo, con todo lo bueno y todo lo malo que tiene. Porque Denis hace algunas cosas muy horribles en la película. Pero eso no le resta humanidad, sino le da humanidad, porque es un ser frágil. De hecho, no le importa mostrar su fragilidad. El problema, según va avanzando la película, que vemos, es que allí nadie se muestra como es. Todos mienten. Esa reunión de los políticos, que está todo el humor negro que te tienes que morir de la risa, ¿no? Hay un momento que tengo apuntado que están los políticos hablando, oye, ¿cómo solucionamos este problema? Que nos van a despedir como no acabemos con el cuervo, ¿no? Y dice uno de los políticos, dice, ¿qué quiere que hagamos? Y le contesta el otro, cualquier cosa, pero que parezca que hacemos algo, ¿no? Eso, en la película todo el mundo quiere parecer algo y quien se muestra como es Denis. De hecho, ¿cuándo nos cae bien el protagonista? Cuando de repente conocemos cómo es, cuando les cuenta a los demás lo que le ha pasado. Digo, mire, ustedes me tienen harto, esto es lo que me ocurrió, ¿por esto soy tan desagradable? Pues sí, ¿qué queréis que os diga? Y de repente se humaniza. Y en el momento en que se humaniza, se desnuda y se quita las taras, incluso comprende a ese hombre que odiaba, ¿no? A ese doctor que él considera que mató a su mujer, ¿no? De repente dice, bueno, ahora comprendo que quizá él lo hacía con buena intención y lo estaba odiando y a lo mejor tenía razón. Y soy capaz de enamorarme me quito el velo y tu humanidad me llega, ¿no? Ese cambio de personaje también me parece muy, muy interesante en la película, muy... A ver, no me gusta hablar de que seamos modernos o no, pero me parece muy interesante porque rompe muchos tópicos también, ¿eh? De películas de la época que a todos nos encanta, si tampoco es mejor ni peor. Pero a mí me sigue resultando sorprendente, muy sorprendente. O sea, a mí me llama la atención, yo creo que, vamos, estaremos de acuerdo todos, también Denis ha sido mi personaje favorito de esta peli y me parece que incluso funciona mejor que el médico en ese sentido porque el volantazo de comprensión del médico, digamos que está un poco más forzado por el guión, porque en un momento dado explica su pasado y es un pasado un poco más trágico, mucho más... Es un recurso más literario, ¿no? Sin embargo, Denis sí que creo que tiene... Casi folletín, ¿eh? Sí. Denis, sin embargo, sí que tiene esa idea de que se muestra como es, muestra una vulnerabilidad y al mismo tiempo una fortaleza de carácter que no se explica, digamos, en un psicologismo un poco más reducido, sino que tiene que ver más con, creo que lo decía Ignacio, con la performatividad tan natural que tiene la actriz o el personaje. Que eso es lo que también lo redondea mucho, ¿no? Si queréis vamos ya con las escenas y además creo que empezamos hoy por Forte, que has elegido tú la primera. ¿Cuál es tu escena? Bueno, pues yo he elegido hay muchas para elegir, pero me quedo con la de inicio porque siempre me sorprende. Después de los títulos de crédito aparecen las dos frases que hemos comentado, ¿no? Una pequeña ciudad, no importa cuál. Que bueno, si no lo has visto nunca, piensa, bueno, pues como empiezan comienzo típico. No recordaba lo de Calle Mayor, así que genial que lo habéis recordado, porque es verdad que puede ser una película que también se puede relacionar, aunque coincido en lo que ha dicho, lo que habéis comentado, ¿no? Lo que decía Miguel de que quizá Calle Mayor no es tan fácil. Creo que se hace referencia a un momento muy concreto de la sociedad española. Una película que yo creo que a mí me gusta muchísimo, estoy seguro que a vosotros también, ¿no? Bueno, me encanta porque empieza la película, bueno, lo tengo aquí apuntado para no irme. Aquí. Bueno, empieza con esa panorámica del pueblo, ¿no? Que nos hace pensar en ese cine rural francés del que nos hablaba Mariona, que todavía hoy lo vemos en el cine, ¿no? Pero lo siguiente, ese plano ya tan bonito, el típico plano en el que, bueno, la acción sucede aquí, un plano sencillo que a mí siempre me suelen encantar porque me dejen claro dónde va a pasar la acción, un plano y fuera, ¿no? Una panorámica por el pueblo y arreglado. Pero lo siguiente es ese maravilloso traveling por el cementerio que nunca deja de sorprenderme. Nunca deja de sorprenderme. Y siempre me pregunto, ¿por qué este traveling por el cementerio, no? Y nunca dejo, y siempre, aquí quizá ya estoy, no sé, pero siempre me da por pensar, digo, es que realmente termina la película y parece que el único sitio donde vas a tener paz es en el maldito cementerio. Y lo acompaña desde el principio con un traveling que ese paisaje rural casi parece, el cementerio parece otro paisaje rural porque está dentro como de un claustro. El traveling además acompaña con un momento muy suave, muy elegante, va acompañando hasta que se desvía a la puerta de enrejada que se abre y nos muestra el campanario, o sea, nos muestra otra vez otra vista que podríamos considerar bonita del pueblo, ¿no? Que es su campanario, como digamos el monumento más importante que puede tener un pueblo, ¿no? Lo siguiente, además, más remate, es un plano ya general del campo, con unas vacas allí pastando, que ya creo que no puede ser más pastoril, ¿no? O
sea, que yo parece que lo están llevando a... O sea, ¿en qué lugar más idílico puede suceder la acción de una película? Entonces llega Clouseau para decirte, sí, toma zasca, plas. Y el primer zasca te lo da con la primera escena, te la da en toda la cara. Te la da en toda la cara. Y además te la da en toda la cara marcándote perfectamente el tono de la película. Que es brutal, o sea, desnudo, todo sale, todo queda claro, ahí no se oculta nada. Pero además que es muy divertido, es que es muy divertido. Y tenemos que... Después de plano de las vaquitas allí pastoreando, ¿no? Vemos unas viejecitas, otro plano pues rural típico, ¿no? Que están allí como esperando, una de ellas está pelando patatas y están allí esperando fuera de la casa, ¿no? Vemos que aparece nuestro doctor Germain, nuestro Pierre Fresnay, con su cara de palo y de perro enfadado, ¿no? Como dice un momento Denis, sería como hacerlo con una escoba este señor, ¿no? y vemos que sale con las manos ensangrentadas, ¿no? Plano a las manos de sangre, cómo se las lava. Aquí el típico plano de inserto de lavándose las manos con sangre, que puede incidir un poco en lo que comentaba ahí Miguel Ignacio, de que a veces le salta demasiado. Ya no, pero bueno, si ya le hemos visto las manos con sangre, planito de las manos con sangre lavándose, pues bueno, pues sí, está bien que se vea, lo que quede claro que lleva sangre en las manos. A mí eso sí me gusta, ¿no? Pero bueno, quizá puede incidir un poco en ese exceso de mostrar que comentabais antes, no sé si creo que vais por ahí, a lo mejor plano me decía, no, Forte, precisamente no. Pero bueno, creo que sí puede ser un poco de ejemplo a lo que me comentabais de que queda muy claro lo que quiere contar, se le ve el mecanismo, digamos, ¿no? A continuación, lo que está bien, un traveling de la viejecita que toma el sombrero y la chaqueta del doctor, otro traveling elegante donde esa viejecita de la se va acercando y le da el sombrero y la chaqueta al doctor, ¿no? Y viene esa tremenda conversación en la que nos enteramos de lo que ha sucedido, ¿no? Que el doctor ha preferido dejar morir al bebé antes que murieran los dos, y prefiere salvar a la madre, ¿no? Así que tenemos que en ese entorno idílico con el que se nos presenta la película, no llevamos ni 3 minutos de película y lo que tenemos es, primero, un plano de un cementerio y segundo, un bebé muerto. O sea, es como decir, bueno, pero vamos a ver, ¿esto qué es, no? Y además están hablando de que incluso casi, o sea, tremendo, ¿no? Pero es que además viene después ya el tono, el humor negrísimo, que a mí tiene muchos detalles de esta película y me encanta, ¿no? Que es cuando el doctor le dice a la señora, ¿no? Oiga, dígale, porque es la hija la que ha perdido el bebé, ¿no? Dice, dígale que si va a tener otro, que se espere un tiempo, dígale a su yerno que se espera al menos 6 o 8 meses antes de volver a intentarlo, porque, bueno, tu hija está que tiene que esperar un poco, ¿no? O sea, si quiere un nieto, lo tengo que apuntado, habrá que esperar 6 o 8 meses, no menos, antes de pedírselo a su yerno. Y una de las dos viejas que están allí apoyadas en la pared, mirando un poquito de lejos, una dice, este ya le ha costado, ¿no? O sea, el primer puyazo, o sea, no, 6 o 8 meses, si este ya le ha costado, no se preocupe que va a tardar más, ¿no? Pero es que la segunda dice una frase que es de ponerte de pie y aplaudir. Cuando le dice, que le ayude un vecino. Me parece una maravilla. O sea, me parece una maravilla. O sea, te enmarca toda la película, yo creo que está resumida en ese diálogo, en esa crudeza, divertido, en humor negro, idílico, con cementerio. Digo, por favor, si me está contando la película en estos primeros minutos, ¿no? No tanto, la película después va a otros derroteros, más cosas, pero no sé, no dejo de ver que hay muchas cosas apuntadas ya en esta escena que me parece una delicia. Esa mezcla de entorno idílico que casi en el que quieres estar y en el plano siguiente quieres salir corriendo de ahí como si pie para cosquiero, ¿no? Y esa sería un poquito mi escena. Mi escena es la segunda, creo que es la por orden cronológico. He elegido realmente 3 secuencias que van muy seguidas y eso ha sido mi sorpresa dentro de la película, contando con que yo no sabía de qué iba la peli, me he sentado a verla sin saber qué iba a ver y por el cartel de la peli yo pensé que iba a haber una peli romántica, algo folletinesco o algo así. Y claro, de repente estas 3 escenas me han cambiado por completo la perspectiva de la película, que es cuando aparecen las primeras cartas. Qu'est-ce que vous en pensez? Et le 3e point? Le 3e point, sans importance. 3e point, tu es coq. Qu'est-ce que vous en savez? J'ai moi aussi reçu une lettre anonyme. Ce ne sont que des mensonges, mais c'est bien désagréable. Je ne suis pas de votre avis. ¿Vous trouvez ça agradable? Y me ha sorprendido el cómo desarrolla estas 3 escenas. Primero por eso que digo, porque yo esperaba ver algo de romance, un triángulo amoroso entre la mujer que tiene una discapacidad que es coja y la Denise y la amante, ¿vale? La mujer del psiquiatra. Creí que es lo que iba a haber, algo así, un drama romántico entre los 3 y de repente
aparece la primera carta llamándole, pidiéndole a él que deje de tener este romance, pero además llamándole abortista. No sé si es en esta primera carta o en las siguientes, pero lo que más me ha sorprendido es que se refiere a él con un apodo, cosa que vemos justo después cuando llega la carta al psiquiatra, que también le llama por un apodo. Y de repente te das cuenta de que esta figura del cuervo no es que vaya a ir únicamente contra el médico, sino que ya parece que su meta es separar a esas dos personas, tanto al amante como al médico. Pero es que justo a posteriormente, después de esa escena, de esa carta, es cuando le llega otra carta al alcalde, creo que es, que están junto a otros políticos y de repente le empieza a decir que vive en una ciudad donde todo el mundo tiene una altura moral terrible y que el cuervo va a ser quien va a destapar todo esto y en fin, de repente de lo que para mí iba a ser un drama romántico, de repente se ha convertido en eso, en un thriller psicológico de decir, bueno, pero aquí quién está organizando este plan tan maquiavélico de poner en jaque a un pueblo entero a través de todas sus mentiras. Y me parece fascinante que en esas únicas 3 escenas la perspectiva de la película cambie por completo. La siguiente escena creo que es Ignacio. Bueno, pues yo quería hablar sobre la escena del entierro del número 13. Vous ne comprenez donc pas? Vous avez pourtant dit que cette couronne devait être placée derrière le corbillard. Une seconde, mademoiselle Corbin. Donnez-moi ça un instant. Vous devriez rentrer chez vous. Bueno, a mí esta escena, Parce que tout le monde ici vous croit. vamos, me demuestra o secuencia prácticamente podríamos decir, ¿no? Porque es verdad que se desarrolla en 2 espacios y quiero mencionarlo todo el arco que lleva hasta el entierro. Me deja claro las razones por las que podemos considerar a Clouzot un gran cineasta. Al margen de que El Cuervo quizá para mí no sea una gran película, creo que sí que tiene trazas de obra maestra en momentos como este, que son absolutamente espectaculares, ¿no? Bueno, por poner brevemente en contexto, el enfermo número 13 del hospital tiene cáncer de hígado, está muy mal, se está muriendo, pero él no lo sabe, y el cuervo hace que reciba una carta en la que le revela su enfermedad. Así que el pobre hombre se suicida. Estamos en un momento álgido de la película en cuanto a la tensión que ha creado el cuervo en la comunidad. Entonces, bueno, hay una marcha fúnebre detrás del coche que va con una corona de flores. El primer detalle que llama la atención es que están cantando algo muy creepy. Es decir, hay como un cántico fúnebre que sigue al coche, pero es que da muy mal rollo. Bueno, el coche, igual, no recuerdo ahora mismo si era el coche o iban cargando el ataúd, pero bueno, iba con la corona y la carro, música, ¿no?, que escuchamos. Es un carro, que es un carro con caballos, creo. Lo que es un carro, sí, es un carro, caballos. sí. Y además, sí. con un plano entre un aro de flores desde el ataúd, con una mujer, con la viuda creo que es, o la madre andando. La verdad es que es bastante creepy. Es bastante creepy, es muy tenebroso, ¿no? Tiene algo como muy casi hasta gótico. Por lo que se está cantando, que no inspira ni muchísimo menos ni siquiera tristeza, ¿no? Hay algo como ominoso en el tono. Y entonces, bueno, ocurren 2 cosas. De pronto hay un plano subjetivo, que todavía no sabemos que es un plano subjetivo, desde la corona de flores. Decimos, bueno, ¿por qué está filmando la gente desde ahí? De pronto vemos que cae una carta del cuervo, cae al suelo, y entonces entendemos que estábamos mirando desde la propia carta, ¿no? Estábamos mirando desde los ojos del cuervo. Este es un recurso que ha utilizado Clouzot en otras películas suyas, en El asesino de la habitación 21, en Las diabólicas también recurre, si mal no recuerdo, al plano subjetivo. No recuerdo si también en La prisionera hacía... Lo que pasa es que no quiero patinar, a lo mejor Forte se acuerda mejor que yo. Pero bueno, es un tipo de uso del plano subjetivo al que él apela muy bien porque... quiero decir que él utiliza muy bien porque apela a la presencia, digamos, de una conciencia que está por encima de todos los presentes, ¿no? De una conciencia ordenadora de ese mundo, que es la que está haciendo que todo se trastabilla. Y entendemos, de alguna manera estamos mirando el mundo desde los ojos del cuervo, más aún cuando la carta cae al suelo y de pronto
en contrapicado, vemos los rostros de la gente que mira la carta y finge ignorarla, pese al desagrado que le provoca, ¿no? Hasta que los niños la cogen la carta. Los niños, que además, por cierto, es una presencia interesantísima la de los niños y la infancia en la propia película, ¿no? Esa inocencia que está un poco al margen de esa sociedad jerarquizada, pútrida, disfuncional. Y la carta llega, una vez están ya en el cementerio, están en el entierro, llega a manos de la gente. Ya la gente no se puede contener y empieza a leer la carta. Me gusta el contrapunto entre la lectura en un plano como medio... también como levemente contrapicado del discurso y también primeros planos del discurso, ¿no?, oficial sobre la muerte de este número 13, de un hombre inocente que no merecía por un asesino desconocido. Por un lado, este discurso oficial y cómo mientras tanto la gente está en realidad más interesada por lo que dice la carta, ¿no?, por cotillear y lo que revela esta carta de sus propios vecinos, y se la van pasando de mano a mano hasta que todo estalla, ¿no? Estalla la locura, se pierde toda la compostura, y entonces hay un último plano que es terrible, es desolador y que muestra muy bien la gran humanidad de la película, que creo que Forte ha recalcado varias veces y estoy completamente de acuerdo con él, y es la madre del preso, simplemente, cubierta con el velo negro, llorando, sola, con su dolor, ¿no? Otro de los personajes a los que la película se acercará, pese a lo que hace finalmente, de una manera más que comprensiva. Pero bueno, me interesa sobre todo, aparte de estos detalles, el uso del plano subjetivo y cómo realmente no es simplemente un recurso de estilo más, ¿no? Aquí sí que creo que hila muy fino Clouzot, aspirando de alguna manera a mostrarnos hasta qué punto el cuervo se ha convertido en una conciencia que está mirándolos a todos cuando los demás poco a poco y cada vez más van temiendo devolverle la mirada. Muy brevemente a lo que comenta Ignacio, es que has dicho algo de los niños, que me parece una presencia muy importante y no hemos comentado, solamente creo que tenemos que comentar algo, aunque sea brevemente. Lo primero, cómo aparecen estos niños en la película. Son los verdaderos anarquistas puncarras de la película, ¿no? Pasan de todo, allí todo el mundo huye de la carta y es el primero que llega, el primero que la ve, el primero que la abre. La niña esa que está castigada y que dice, ¿has visto caer un papel? Dice, no. Dice, ¿pero has visto algo? Digo, sí, pero estaba mirando. O sea, ya hace lo que le da la gana y cuando se va el protagonista, se levanta la falda y de un bolsillo interior saca la carta que le importa tres pepinos de mentir o no, ¿no? Como el griterío molesta continuamente, que hace que claro, es que también es muy interesante cómo Clouzot se empeña en mostrarnos lo más desagradable de estos personajes, ¿no? Está la enferma, el doctor cierra la ventana, me sienta bien el aire. Dice, no, si la cierro porque me molestan los niños ahí, el griterío que tienen en el recreo, ¿no? Digo, pero vamos a ver, este señor, ¿qué pasa, no? Pero es que además hay que es un plano también que está muy al principio, dos planos en contraposición, que si queréis, otra vez incidimos en esa, si queréis, artificiosidad de Clouzot, pero es que no puedo evitarlo, a mí me gusta muchísimo. Un plano en que este profesor manco abre la verja del patio y salen todos los niños gritando, una galabía increíble, aunque sea en blanco y negro, pues casi te lo imaginas en color, ¿no? Todos los niños gritando, y a continuación corta y vemos un plano que es justo es lo mismo, es como el mismo angulación de la cámara desde arriba, vemos también un patio, también una verja que se abre y vamos a entrar un montón de personas vestidas de negro, y lo que están entrando es a un hospital donde después conoceremos al número 13, ¿no? Esa contraposición me parece brutal. En el mundo de los niños que todavía son inocentes, ahí también hay humanidad en la mirada de Clouzot, ¿no? Con esos adultos en el que la condición social o la misma vida, ¿no? Te lleva aún sin quererlo a enfrentarte a la vida de otra manera, ¿no? Ya no eres un niño, no es posible esa mirada. De hecho, los personajes que al final te van cayendo mejor son los que de repente se quitan de encima todas las trabas de moralina barata y de aparentar y se desnudan y te cuentan las cosas como lo haría un niño, ¿no? Sin trabas, ¿no? La siguiente escena es para Miguel. Sí, además es justo la escena inmediatamente posterior a Ignacio, que es el casi linchamiento de la enfermera, del personaje de Marie Corbin. Au nom des pouvoirs que je représente, je le proclame, malheureuse victime innocente d'un assassin sans nom, tu seras vengé. C'est elle le corbeau. C'est faux. C'est ignoble. La lettre est tombée de la couronne que tu as apportée. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas toujours tenu entre les mains. Qu'est-ce que vous dites? Tanta la continuidad que el plano del que voy a empezar a hablar es inmediatamente posterior al plano que menciona de Ignacio de la madre del suicida en el entierro, cubierta por su vestido negro, ¿no? Entonces, bueno, esta escena me gusta lo primero que hace, que es
enseñar un detalle de una hoja de periódico informando de la paranoia que ha desatado el Cuervo, y un titular que dice la escritura creo que la escritura que provoca la sangre o algo así. Que me parece que ahí tiene un puntito de ironía también curioso Clouseau, porque lo siguiente que nos muestra es una turba que está dispuesta a linchar a la enfermera, en parte enardecida precisamente por ese titular. El titular achaca la violencia a las cartas del Cuervo, pero enseguida vemos que también esos titulares de prensa están provocando la violencia que vemos justo a continuación. Pero bueno, esta escena me interesa también sobre todo porque, pese a que Forte decía antes que no le convencen las conexiones hitchcockianas de la película, aquí creo que Clouseau hace algo que es muy típico de Hitchcock, que es mostrarnos lo fácil que es cambiar la identificación con un personaje, mediante el uso de recursos que en este caso son visuales sobre todo, porque lo que vemos en el personaje de Marie... primero a esa turba linchadora que la amenaza y que ella la empieza a perseguir en el cementerio, pero sobre todo cuando pega el volantazo de comprensión hacia un personaje que en un primer momento es absolutamente detestable, y de hecho yo creo que la película juega mucho a que tú lo veas aparecer con esa amargura que la caracteriza y estés pensando al principio de la película, por favor que le pase algo. Y a la hora de la verdad te das cuenta de que no quieres que le pase nada porque digamos que el Clouseau sabe cambiar nuestra relación con ella mediante el mero uso de la cámara, porque lo que hace es ponernos una serie de planos delante de ella en la que le vemos en solitario huir de todos los que quieren lincharla, y creo que claro, ahí cambia la identificación primero por la forma de disponer la situación, es una situación de urgencia de la que el personaje está huyendo, pero sobre todo porque cambia nuestra lectura de su rostro. En ese momento vemos un personaje asustado, un personaje que se descubre vulnerable, un personaje que de pronto se humaniza en esa vulnerabilidad tan primaria, tan inmediata, ¿no? Ahí incluso Clouseau tiene un uso quizás un tanto enfático en la línea de lo que comentábamos antes de los recursos formales, porque mete una serie de planos aberrados del pueblo, digamos que para recalcar toda esta significación más convencional que se le suele dar al plano aberrado, de que hay una perturbación del orden moral en la escena que está mostrando, pero uno de esos planos aberrados me parece muy interesante porque lo que hace es, al torcer el plano, da la impresión como que la cuesta que está subiendo la mujer es más pronunciada todavía. Digamos que le da incluso una cierta idea de calvario a todo lo que está pasando. Y me parece que lo ilustra también muy bien en el momento en el que llega a su casa y se la encuentra destrozada, apedrada, se encuentra todo el mobiliario destrozado a pedradas por la turba, y se ve delante de un espejo, y se ve delante de un espejo roto que digamos deforma su rostro en una especie de deformación casi con un punto cubista, ¿no? Y creo que ahí lo que está contándonos Clouseau de forma muy clara es que la imagen del personaje que tenemos hasta ahora se ha distorsionado, se ha cambiado en algo muy diferente, y además lo que hace bien también es que lo deja ahí, o sea, deja al personaje encerrado en su casa, vemos que le cae alguna pedrada más por la ventana y entonces corta y el personaje de Marie casi desaparece de la película, es decir, no llegamos a verla muy evidentemente amenazada, no llegamos a verla rodeada de gente, no llegamos al momento en el que la prenden entre todos y casi la llevan a la horca, la vemos en solitario. Y en esa soledad me parece que es mucho más interesante lo que hace con ese volantazo en la identificación, ¿no? Y la utilización del sonido, Miguel, porque nunca vemos a la turba, solamente oímos sus voces, también. ¿No? También, claro. Eso está muy interesante. A eso quería llegar. Y también muy interesante porque en ese momento la sensación es querer a Marie Corbin, venga, mirad, vosotros sois la turba. Tengo la sensación de que el propio Clouseau a nosotros como espectadores nos está diciendo, esto es lo que queréis, venga. Y sí. Cuando te pones a ver y tú dices, venga, la turba, que vamos a ir a atacar a Marie Corbin, pero me dice, eres la turba. Claro, es que además... pasará algo, y tú como espectador dices, ostras, cuidado. Y a mí ese tipo de... que una película te obliga a posicionarte así, te obliga, cuidado donde... que eso me encanta, te rompe, ¿no? Que te pone el dedo acusador en la cara, ¿no? Oye, que tú también querías que le pasara algo. No le te dé pena ahora, ¿no? Me parece tremendísimo, ¿no? Sí, lo comentaba. Quizá esa artificialidad vale, pero ostras, a mí sí me
me convence una cosa por la otra, ¿no? No, ojo, sí, por eso digo que la película narrativamente me interesa más que en otras cuestiones. Y eso, lo decía que al principio quieres que a ese personaje le pase algo, incluso cuando parece que se descubre que ella es el cuervo, yo personalmente, o sea, creo que como espectador en general sientes un alivio y dices, joder, pues menos mal que ha sido ella porque realmente es la mala y merece el castigo. Pero 2 minutos después, lo que tú dices de pronto, ojo, cuidado, que a lo mejor no. No, y después tiene muchos truquillos, que esto quizá incida un poco en lo que decís vosotros, que es verdad que son muy artificiosos, ¿no? Que cada vez que dice, oye, ¿quién será el cuervo? De repente aparece allí la mosca, la Maré Corbén, hola, vengo aquí a recoger este papel. Pero son como trucos muy de género que a mí me parece más divertido, que tampoco, pues sí, son artificiosos, y dice, bueno, venga, otra vez la pone, pero también me hace mucho reír, porque es como todo tan claro como te lo pone, ¿no? Una película de misterio en el que, toma, te tiro a la cara que bueno, pero lo hace con varios personajes, ¿eh? Porque sí. También Sí, pero en principio, en cualquier otra película normal tú pensarías, el mayordomo ha salido ya 20 veces, seguro que es el asesino. En cambio aquí, te la ponen continuamente, te la tiran a la cara en una película de misterio y dices, no, si es que es esta. Y en el momento de la película que ni te planteas que ya no sea. Claro. De hecho, es que es tu deseo tan grande de que sea ella, que no eres capaz de plantearte que, ostras, es que me lo están diciendo tan a la cara que seguro es que es lo que pasa siempre. El personaje que parece claro no es, ¿no? Pues toma, claro, pero eso me encanta. Porque es tu deseo que sea ella, pero también lo hacen como cuando la amante del médico le pone el cuervo en la puerta, como cuando hay una escena en la que se están preguntando cuando llegan las primeras cartas, ¿quién será? Y de pronto aparece el cura del pueblo comprando 300 sellos. Sí. La película te está poniendo pistas evidentes, pero te la está poniendo en distintos personajes. Yo creo que el hecho de que tengamos esa noción de que sea María al principio de la película no tiene tanto que ver con las pistas evidentes como que también lo que tú dices, que deseamos que sea ella en el fondo. Bueno, esa parte que tiene juguetona la película a mí me gusta mucho, ¿eh? Sí. Y para destapar quién es, pues creo que queda el plano o la secuencia que ha elegido Mariona. Hombre, pues aquí llego yo para rematar con la última secuencia de la película. Trata básicamente del descubrimiento de el cadáver del asesino que ha decidido... Del asesino. No es asesino, se iba a decir. Pero bueno, cuervo. Es asesino de sí mismo, sí, claro. en algún sentido. No, se trata del descubrimiento del cadáver del cuervo, que descubrimos es el... ¿Qué cargo tenía ese hombre? Uy, perdonad, estoy muy espesa. ¿Qué cargo tenía? Era el encargado del psiquiátrico, ¿no? Era el... Eso, sí, vale. Guau, ¿puedo volver a empezar? Sí, por supuesto. ¿Se te permite? Guau. Gracias. Bueno, mi secuencia básicamente es el descubrimiento del cadáver del encargado del psiquiátrico que acaba de acusar a su mujer de ser el cuervo. Se la llevan dentro de una ambulancia hacia el psiquiátrico para internarla y luego el protagonista tiene la revelación de que, quizás no ha sido ella. Entonces él llega a la oficina y esta secuencia a mí me tiene loquísima absolutamente, porque aparece un personaje que yo creo, y aquí me ayudaréis si veis que me equivoco, creo que narrativamente no viene motivado por nada. Es decir, llega el protagonista, el médico, a la oficina, descubre el cadáver a través además de un traveling hacia el cadáver sobre la carta que está escribiendo en que dice que la maldición finalmente ha acabado. Pero luego, inmediatamente después, en lugar de ofrecernos un contraplano con la reacción del protagonista, que sería lo más lógico, la película opta por, sin además situarlo demasiado bien en lo que es el espacio de la oficina, por introducirnos un personaje de una mujer que va tapada por un velo negro, que no puede ser la Corbán, que es quien iba siempre, digamos, disfrazada con casi indumentaria de monja, ¿no? Es la madre de número 13, ¿no?
no se sabe porque no se llega a destapar nunca el rostro y hay distintas mujeres, digamos, que van con velo en el pueblo, de forma que es como que narrativamente aísla ese personaje de cualquier, no sé, significación o proceso de atar cabos que podamos tener al final de la película, que es un movimiento bastante contrario a lo que lleva haciendo durante todo el resto del metraje. Y pues aparece este personaje que simplemente cruza la sala, mira al cadáver. Suponemos que mira al cadáver porque suponemos que está en la misma sala, no hay ningún plano general que una esos dos espacios visuales, y se va por la puerta. Luego, no se explicita que el protagonista vea a esta mujer porque no la mira. Es que, os digo, es muy rarísima esta secuencia. Pero lo que hace es, bueno, hay un plano detalle, obviamente, del texto que ha escrito el psiquiatra, donde dice lo que dice. Pero el protagonista, en lugar de quedarse ahí, yo sinceramente creo que tiene un presentimiento, va a la ventana, abre la ventana, que es un gesto que ya ha hecho antes, y lo que ve es básicamente la calle que se proyecta hacia el fondo del plano en una perspectiva un tanto extraña, tengo que decir, con unos niños que están jugando en la parte inferior del plano y la mujer que hemos visto con el velo también situada un poco en la parte inferior en primer término. Ella se gira, no llegamos a ver si lo mira, es decir, si responde a su mirada, pero sí lo que tenemos es un contraplano de él mirando hacia afuera como bueno, muy sorprendido. No sabría interpretar bien exactamente por qué, porque narrativamente es muy rara esta secuencia. Y justo después se le responde con otro plano, es decir, un reencuadre de lo que es la calle proyectada hacia el fondo, y la cámara de alguna forma acompaña al personaje de la mujer mientras ella se aleja caminando hacia el fondo del plano, ¿no? Y esto, claro, a mí o sea, simbólicamente me saltan todas las alarmas completamente. Bueno, no sé, Forte, no sé si querías añadir alguna cosa. Sí, es que hay un detalle, está diciendo algo muy interesante, pero hay un detalle que deja claro que es la madre de número 13. Hay un momento en que el protagonista, aunque no lo haya visto, sabe quién es y lo comprende todo. Porque ese personaje, que como la escena que comentaba Ignacio, que vemos a la madre del número 13 sola en el cementerio, una imagen como la piedad, o sea, la imagen de la estatua de la piedad, ¿no? Ese dolor, solamente que velada en negro, ¿no? Esta misma mujer, pero ya convertido en ángel vengador. Porque hay una escena anterior en el que ella, que está limpiando el aula, después de la escena famosa de las luces, habla con el doctor Germain y dice, bueno, no la reconocía, usted está aquí limpiando, sí, desde que me murió mi hijo me tengo que limpiar, ¿no? Pero me vengaré. Y tengo esa navaja con la que él se mató, que yo lo mataré. Es que te quiero aclarar esto antes de que siga, porque es una cosa muy interesante, pero lo mataré. Y claro, el otro se queda muy extrañado y dice, pero esta mujer que estaba que sentía el dolor, parecía una imagen, ahora de repente dice, no, mataré, o sea, el día que sepa quién es el cuervo, lo mataré. Y por eso al final, cuando parece que la película ha terminado, de repente ves el cadáver y dice, ¿qué pasa? Y al lado se ve la navaja. Y claro, el doctor Germain, que está allí, lo entiende. Después te mete el plano ese tan raro, como dices, que es verdad, que a lo mejor no se corresponde muy bien, pero es que ya está, ya no es realismo, son 4 planos en que te resuelve toda la película con 4 planos, que da igual cómo estén, porque es todo más, como indicabas tú, ya entra más en una percepción más sensorial de esa venganza cumplida, ¿no? Que esa madre que aparece casi como un espectro detrás de dónde sale esta mujer, como no la ha visto el doctor ahí entrar, ¿no? Lo que tú comentabas, Mariona, como no la ve, ¿no? Da igual, porque es lo que está mirando la navaja, digo yo, ¿no? Entonces, ella sale como explicación para el espectador, sale esta señora de negro que además nos mira, eso que te gustaba tanto en Icarín, Mariona, parece que nos mira a nosotros, ¿no? Nos mira a nosotros diciendo, he sido yo, ¿qué os creíais? Os lo avisé, os lo dije, lo mataría. Mira al espectador, sale, y claro, el protagonista lo entiende todo, abre la ventana, es un plano, si queréis, una composición más poética, porque no es tan realista, ¿no? Lo que tú decías, Mariona, porque abre la ventana y justo se está ya alejando, pero una composición chula para terminar la película, ¿no? Que este ángel vengador alejándose por el fondo de la calle, mientras los niños están allí jugando, que es también interesante saber esos niños allí jugando, ajenos a todo, el pueblo es de ellos, ¿no?
Bueno, de hecho me parece como muy interesante porque le da como el redoble de sentido a la secuencia. Nos fijamos, y yo tengo la sensación de que quizás es de las escenas o de las imágenes como que evocan más claramente la idea de un presentimiento o de algo que está por encima de la imagen. Esta es una película que no duda en recurrir constantemente a la imagen y a lo inmanente, es decir, a lo representado en el plano para explicarse. Y en este sentido tengo la sensación de que aquí se mueve por casi destellos de intuición que, bueno, nos prometen un futuro donde quizás estos niños, digamos, no puedan huir de este como gran torbellino de venganzas y mentiras y redes de conspiración que justamente la anciana ha acabado, ¿no? Y además me parece muy redondo porque si empieza la película con unas ancianas que son así un poco, pues, digamos, majas no son. Pero sí, bueno, pero una imagen idílica o bonachonas al menos. No piensas en principio mal de ellas, ¿no? Sí, es verdad, claro. Es verdad. Y lo acaba, digamos, con un futuro. Además, me parece como muy interesante la idea del personaje alejándose. Es una imagen como, iba a decir muy fordiana, ¿no? Pero la idea de Luke y Luke alejándose hacia el infinito, como una huida constante hacia el futuro, un futuro, si se quiere, que no puede detenerse nunca, ¿no? Que tenga la forma de una vieja que ha matado bueno, yo qué sé, yo lo encuentro muy desesperanzador, y de hecho la lectura que hace es fuerte, que evidentemente es inequívoca, me la hace aún más redonda. Sí, porque además cuando esa señora se aleja, un poco lo que también incidiendo en lo que tú decías, de que quizá no es tan directo, digamos, sí es directo lo que pasa, pero la conclusión queda a tu imaginación, porque esa señora que se aleja, ¿qué va a pasar con ella? ¿Va a quedar inmune? O sea, ¿va a quedar indemne al crimen? ¿No le va a pasar nada? ¿La van a detener? No importa, se ha vengado. Y ella alejándose y termina casi lo que tú decías, ¿no, Mariona? Que toda una película ha sido tan directa y dejarte tan claro lo que pasa aquí. Te deja claro el final, pero ¿y este personaje? ¿Qué va a pasar con él? No lo vamos a saber nunca. No importa, se ha vengado, ¿no? Ya sí, ojo, a mí también lo que me interesa de lo que dice Mariona es que efectivamente yo creo que el final es inequívoco, digamos, narrativamente. Yo creo que sí que queda claro que la que lo mata es la madre con esa cuchilla, pero es muy sugerente por el plano que comentabas, de que entre el plano del médico descubriendo el cadáver y el plano de la mujer es que no hay ningún tipo de raccord. Y al romper cualquier elemento que crea un raccord entre los dos planos, mete una discontinuidad brutal en ese momento. Que tú ya le puedes dar la explicación que quieras, pero que no es claro que no es clara la relación entre los dos planos, y de pronto ahí se abre una serie de posibilidades que digamos que sí abren un poco más la película en ese momento. Sí, por ahí va yo. Pues creo que llegamos al final con esto. Me ha sorprendido porque hasta el final no se ha dicho ni quién era el cuervo, ni que al final la acaban matando. O sea, me ha sorprendido que hayamos guardado el secreto hasta el final del episodio. En fin. En fin, llegamos con esto al final. La próxima película la elijo yo, y me ha sorprendido porque, hablando de cine francés, Ignacio, tú has hablado de Jacques Becker, y creo que en la próxima entrega nos vamos a mantener en cine francés porque la elección que tenía es justo además la película que has puesto como ejemplo, La Evasión. Así que vamos a ver La Evasión de Jacques Becker de 1960 para el próximo programa. Forte, Miguel, Mariona, Ignacio, muchísimas gracias. Un placer. Un placer, como siempre. Igualmente. Muchas gracias. Un placer. Y a vosotros recordad que podéis encontrar toda la información de cine en el antepenúltimo moicano.com. Hasta la próxima. Última flecha. Os ha hablado Daniel Hurtado. Un abrazo. Chao. La última flecha. Visítanos en www.elantepenultimomohicano.com.